Buenas noches en este miércoles ya de primavera que ha llegado y nadie ha sabido diferenciar el invierno de hace unas horas con la actual estación primaveral. El mismo calor hacía ayer que hoy y las mismas bajas temperaturas por la noche de ayer se repetirán hoy. Todo sigue igual, aunque todo vaya cumpliendo sus plazos y tiempos. Por ejemplo, el plazo legal para presentar a los candidatos a las elecciones del 28 de abril va a concluir el próximo lunes 25, por lo que en el Consejo de Ministros del viernes 22 van a cesar a un montón de gente para que vayan en unas listas que son incompatibles con sus actuales cargos. Y así ya se sabe que ese día, por ejemplo, los socialistas canarios se van a quedar sin representación en el gobierno de Pedro Sánchez, ya que el isorano Héctor Gómez tiene que dejar de ser el director general de Tour España para encabezar la lista del Congreso por esta provincia, y la majorera Ornella Chacón, que será relevada en Puertos del Estado porque ha dimitido por causas personales. En el Consejo de Ministros del viernes van a cesar también un montón de ministros, sus secretarios y directores generales para que se dediquen a la campaña. Por ejemplo, van a sustituir a Elena Mañez, delegada del Gobierno en Canarias, que también va a encabezar la lista del Congreso por Gran Canaria. Y habrá que ver si no caen algunos más en caso de producirse la negativa que a algunos de esos candidatos hagan doblete a varios puestos. Eso es todo lo que ahora impera. Las elecciones en todos los partidos y en todos los que giran en torno a la política. En Podemos, lo de las primarias ha sido un engañabobos que saltan cada vez que quieren y como quieren. En Gran Canaria, por ejemplo, ganó esas primarias Mary Pita, la diputada que ahora tienen en el Congreso, una funcionaria de justicia que se presentó y ganó en todos los círculos en los que se votaba. Bueno, pues una que no se presentó era la jueza Victoria Rosell. Ahora viene la organización y le ofrece el número 1 a Victoria Rosell, jueza, que ya fue diputada en aquella legislatura fallida en la que nadie se puso de acuerdo para poder gobernar y que no sirvió sino para darle trienio a los personajes que fueron elegidos. La jueza Rosell no pudo presentarse a las siguientes elecciones por haberle puesto una demanda al ministro Soria por retener un informe de una venta de una emisora de su pareja al presidente de la Unión Deportiva, Miguel Ángel Ramírez. Es decir, la señora Pita se trabaja la candidatura, lucha por ella, gana las elecciones y ahora aparece señalada por la dirección del partido otra cabeza de lista que no ha tenido que hacer nada de eso. Y estos son los que venían a tirar las viejas normas de los partidos. Lo mismo les digo de Alberto Rodríguez, que será el cabeza de lista en Tenerife sin que sepamos muy bien cuál ha sido su papel en el Congreso, aparte de convertirse en un personaje a cuenta de su manera de vestir y de llevar el pelo. Pero en el PP también hay lío para conformar esas listas para el Congreso de los Diputados. Dicen que Pablo Casado ha quitado a todos los que no fueron afines cuando le eligieron. En Tenerife parece que van a dejar a Ana Zurita como cabeza de lista, pero en Las Palmas ponen a Guillermo Mariscal, que ni vive en aquella isla, que fue uno de esos diputados que en la época de Soria metían de 2 o de 3 para que no se notara mucho, y el muchacho ha sobrevivido ahí en las últimas legislaturas. Ahora, encabezando la candidatura, parece que ha levantado roncha e incluso en Madrid no han terminado de confirmar la propuesta. En coalición no había muchos problemas, hasta que hoy ha hablado Paulino Rivero, el expresidente del gobierno, para liarla y sembrar un pozo de dudas en su partido y en Nueva Canaria. Dice el expresidente del gobierno que ante el riesgo que suponen para los nacionalistas las elecciones generales, Coalición Canaria debería renunciar a presentar candidato en Las Palmas y Nueva Canaria hacer lo propio en Santa Cruz de Tenerife. Para apoyar su propuesta, Rivero les hace la pelota a los dos y dice que lo conseguido por los dos diputados nacionalistas canarios en Madrid en estos últimos años exige un esfuerzo de entendimiento para no correr riesgos de perderlo. Y añade que una alianza de Coalición Canaria y Nueva Canaria en las elecciones generales podría incrementar las posibilidades de mantener la presencia nacionalista en el Congreso, mientras que por separado los riesgos son muy altos. Rivero reconoce que hay muchas dificultades que pueden ser insuperables para esa alianza entre Coalición Canaria y Nueva Canarias por razones políticas y personales, y es por eso por lo que sugiere que ambos partidos al menos exploren la posibilidad de presentarse en solitario en la circunscripción donde cada uno de ellos tiene más presencia y además se pueden apoyar mutuamente. De momento no hay reacción de nadie de Coalición Canaria y no se han oído los típicos vete por ahí que suelen oírse cuando alguien dice algo que no estaba en el guión. Luego están los de Vox, que están buscando candidatos por todos lados. Tienen problemas y han optado por renunciar a presentar al Senado en El Hierro y en La Gomera y no se sabe quién estará al frente de esa opción. Unos dicen que incluso poniendo una foto ya consiguen algo y otros nos resistimos a que esto sea tan sencillo como votar la marca. Y me queda hablarles de Ciudadanos, que hizo unas primarias en las que barrió Melissa Rodríguez, dejando a sus oponentes más planchados que Vargas Llosa en Gran Hermano.
Ahora, tras descubrirse que hicieron trampas en algunos sitios, la sombra de que no ha sido un proceso limpio en todos sitios sale por todas partes. Y los derrotados nos cuentan a los periodistas que no ha estado la cosa muy clara, pero no pasan de ahí. Como ven, en el último día, para hacer las listas, la rumorología es variada, eso para las listas, porque de los programas electorales, de las propuestas, nada o poco. Están más por seguir hablando de los lazos amarillos o de la legalización de armas en Vox, que por saber qué vida laboral nos espera, qué parte de nuestro salario entregaremos a los impuestos y qué país diseñan unos de otros. Qué pena de tiempo y qué pena de candidatos, ¿eh? Buenas noches, aquí estamos, en un día más. Un día más o un día menos, como dice alguien, porque a las 12 ya será un día menos. Miren, vamos a hablar de temas sociales. Bueno, de temas sociales siempre hablamos en este programa, políticos y sociales. Sobre todo por las estrategias que ha puesto sobre la mesa hoy el presidente del Cabildo Insular de Tenerife, el dinero que ha puesto sobre la mesa y lo que va a salir del Parlamento finalmente después de la antigua ley, antiquísima ley de la época de Jerónimo Saavedra, de la ley de asuntos sociales o de bienestar social, como ustedes quieran llamarla. O sea, el catecismo para saber cómo actuamos en cada caso y en cada necesidad. De eso hablamos de inmediato. También estar aquí, hemos invitado a Inma Évora al final del programa, porque por fin, y mira que lo he cacareado yo en este programa, y mira que lo he dicho, nunca durante la crisis a ninguna institución se le ocurrió abrir una oficina para atender a la gente desahuciada. Te desahuciaban, te llegaba la carta al banco y tenías que ir a reunirte allí con la PA, con la plataforma afectada por las hipotecas en el Parque García Sanabria. Lloviera, hiciera calor, hiciera viento, nadie se preocupó. Ahora hay una oficina, la vimos ayer. Vamos a preguntarle a Inma Évora la razón de esa oficina, que ya la suponemos, pero cómo se ha sustanciado este tema. Y hablaremos con uno de los mayores expertos sobre cambio climático y biología. Estará aquí, ha dado una conferencia recientemente, hace apenas unas horas, y viene a este programa. Es un especialista en observar cómo nos está afectando el cambio climático en la Macaronesia, en las islas que componen la Macaronesia. Por cierto, eso en el día en el que hoy se ha ratificado finalmente por parte de los genetistas que venimos del bereber. Aún así, hay cosas que contarles. Intersindical Canaria denuncia un nuevo bloqueo, atención, de camas en el Hospital Nuestra Señora de la Candelaria, que es también universitario. El sindicato achaca la situación a la falta de centros sociosanitarios públicos y afirma que un centenar de camas de este centro hospitalario están siendo ocupadas por pacientes geriátricos crónicos, dados de alta, y que están a la espera de recibir plaza en un centro sociosanitario. A eso se le suma que ha sido necesario desde hace aproximadamente 2 meses habilitar espacios para ellos, como por ejemplo los antiguos quirófanos. Vamos a escuchar a la delegada de la Junta de Personal del Área de Salud de Tenerife de Intersindical Canaria, Patricia Hernández. Atentos. La cantidad de números de pacientes que tenemos con pluripatología geriátrico que no estaría indicado que estuvieran en este hospital, estarían mejor en un centro de segundo nivel o un centro sociosanitario, porque muchos de esos ya tienen el alta hospitalaria, pues los tenemos aquí ingresados, ¿no? Ayer, sin ir más lejos, habían 244 pacientes en el servicio de urgencias, de los que 98 estaban pendientes de una cama hospitalaria. La situación es, pues, en los pasillos dobles, triples, pacientes con este criterio de geriatría y cronicidad, sacados a dependencias fuera de lo que es el servicio de urgencias, dependencias que son improvisadas y que no han sido adaptadas para tratar a pacientes. La sala de espera de radiología intervencionista, que es una sala muy reducida en espacio, ayer albergaba 7 pacientes, hombres y mujeres separados por biombo. Las salas quirúrgicas, tal cual, en el antiguo quirófano de neuro y de máxilo, en el bajo de trauma, pues albergaban ayer, pues en total unos 20 pacientes. Como lo escuchan, no nos podíamos creer la cifra de 100 pacientes geriátricos dados de alta y que seguían ocupando una cama a las urgencias de la Candelaria. Le insistimos a la delegada de la Junta de Personal del Área de Salud de Tenerife de Intersindical Canaria, RQR. ¿Me dice usted, vuelve a ratificarse en lo que acabamos de escuchar? Y esto dijo. El problema es que esto viene a ser el día a día permanente de hace años para acá. Pero tantos, 100, hablamos de 100 que podrían estar dados de alta. Sí. Ayer estábamos hablando de más de 100 pacientes de alta. ¿Pero habían llegado en alguna ocasión a esa cifra? Sí, estoy segura de que sí.
Lo que pasa es que son datos que no interesa sacar a la luz pública porque, bueno, afean campañas políticas, afean pues todas las medallas que se quieren colgar ahora. Hablaremos con Candelaria Delgado, la presidenta del Colegio de Trabajadores Sociales. Está aquí esta noche, le preguntaremos sobre esa cuestión. Bueno, hay una respuesta, ¿eh? Nos hemos puesto en contacto con el centro universitario, en este caso con el Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria, y nos dicen que al igual que sucede en todos los centros sanitarios del Sistema Nacional de Salud, nos encontramos ante una época que siempre presenta una mayor presión asistencial en el servicio de urgencias, según nos cuentan. Para ello, y como se realiza siempre en cualquier momento del año, que así lo requiera para dar respuesta a todos los pacientes que acuden al servicio de urgencias cuando producen picos asistenciales y se activa un plan de contingencia en el centro hospitalario, tal y como está indicado en el Plan de Urgencias Canarias, el famoso PlusCan. Este plan contempla, insisten, nos dicen desde el centro sanitario, todo tipo de medidas estructurales, organizativas, asistenciales, quirúrgicas y de incremento de personal con todos los recursos disponibles en el complejo hospitalario para dar la mejor atención a los usuarios, las 24 horas, 365 días al año, etcétera, etcétera, tanto a los que acuden como a los que ya se encuentran en el servicio. El hospital nunca cierra las puertas a sus pacientes, concluye. Bueno, hablando de puertas que se cierran, alrededor de una treintena de mayores permanecen internados en esta residencia del Drago del Marqués, en Ifara. Entre ellos los hay tanto de la parte pública, Seguridad Social y el IAS, como privada. Recordemos que en la residencia había 176 interinos antes de que se diera a conocer la sentencia del Tribunal Supremo que confirmó la anulación de la licencia de construcción de este edificio y el posterior anuncio de la empresa que la gestión en la actualidad, que la gestiona, que es Amavir, de que cesaría la actividad el próximo día 28. Una situación complicada tanto para los trabajadores como para los residentes, obviamente, y para las familias de estos que ven a ver qué van a hacer, cómo proseguir y cómo conseguir una plaza en otro centro sociosanitario. Hoy han hablado los trabajadores. Es bastante complicado intentar ubicarlos a todos porque no hay plazas en la isla. Además ha sido un periodo muy corto porque a lo mejor con tiempo hubiese habido otra solución, hubiese sido no más rápido, pero de otra manera haber llevado estos traslados. Pero en 2 meses da la impresión que ha sido como, venga, a ir rápido al trafullo, buscamos dónde meterlos y como sea y donde sea. Y creemos que no se lo merecen. Ellos leen el periódico, leen la prensa, ven la tele y nos preguntan, porque nos oyen hablar y intentamos disimular, también sus familias ya han hablado con ellos, entonces ya ellos se acercan y nos preguntan. Entonces, no vamos a mentirles, es verdad que disfrazamos ciertas cosas, pero en la realidad la decimos como es. Bueno, están hablando de los residentes, pero ¿qué pasa con los empleados? ¿Qué dicen ellos? Están basándose en lo que marca la ley, lo que es la regulación, y que es de darnos 20 días por año más 5 días a posteriori, a los 6, 7 meses cuando acabe todo esto, si no estamos recolocados, que es bastante difícil porque la situación como está, pues no creemos que sea así. Nuestra demanda, en cierta manera, es un poco que se nos reconozca nuestro valor personal, porque llevamos 2 meses aquí luchando con el tema de los sentimientos de los familiares, de despedir a nuestros abuelos, a nuestros residentes, porque son parte de nuestra familia, porque pasamos más tiempo con ellos que casi con la nuestra propia. Entonces, estos últimos meses han sido súper duros y no se nos ha tenido en cuenta. Bueno, pues justo después de esta grabación, los trabajadores tuvieron una reunión con la empresa. Con la empresa que ya saben ustedes, lo dije antes, se llama Amavir. Bueno, vamos a ver cómo han quedado las cosas. Para eso tiramos del teléfono. Verónica Cubas, portavoz de Comisiones Obreras y miembro del Comité de Empresa. Buenas noches, Verónica. Hola, buenas noches. Bueno, ¿cómo ha ido, para cerrar este círculo, cómo ha ido la reunión? No, la verdad que ha ido bastante bien dentro de las posibilidades como las teníamos. Hemos cerrado con el acuerdo con la empresa, ya ellos reconsideraron su postura y entendemos que por fin se nos ha reconocido nuestro compromiso y nuestra profesionalidad. Ajá. Y la verdad que estamos bastante contentos. Sobre todo tenemos que agradecerles a ustedes, a los medios de comunicación por el apoyo que nos han mostrado
durante todo este periplo, porque la verdad que ha sido bastante difícil, y agradecer también a todos los familiares que han estado ahí apoyándonos y ayudándonos en esta situación igualmente. Dígame una cosa, cuidado, porque es posible que yo no lo haya entendido o no lo haya escuchado bien, porque también es verdad que voy haciendo muchas cosas a la vez que escucho a los intervinientes. ¿El acuerdo con la empresa cuál ha sido? El acuerdo con la empresa no se lo he comentado, pero ha sido bastante favorable en comparación con lo que nos habían ofrecido. Nos han ofrecido más de los 20 días, hemos llegado hasta un tope de 28 días y... perdón. Sí. A un tope de 28 días. También hemos considerado la parte de la recolocación de la empresa que nos habían ofertado, nos han explicado, hemos entendido cuál sería ya esa posición, más lo que nos pertenece, que nos recompensaron económicamente con eso, con el tema también del dinero, de ver que nuestra lucha pues al final se ve así. ¿Y hay promesa de recolocación en otro centro para el personal? Sí, para los residentes. ¿Para el personal? Vale. Para nosotros sí, en principio ellos están en contacto con otras empresas, pero claro, las empresas no van a abrir inmediatamente. Ya. Entonces también con ellos tenemos un compromiso que en un compromiso de 36 meses, en caso de que la empresa vuelva a abrir otra empresa, otro edificio, pues estaremos ahí en esa bolsa de vacaciones, vacaciones de trabajo. De trabajo, entiendo. Verónica, ¿cuántos empleados son? Ahora mismo estamos hablando cerca de 100 empleados arriba, empleados abajo. Ahí, en ese más los que sí, ahora mismo estamos sobre 80 y pico. Ya. Porque ya han ido saliendo y demás. Muy bien. Verónica Cubas, gracias por la última hora. Se lo agradecemos. No, gracias a ustedes. Muchas gracias. Muy bien. Don Carlos Tarife es el concejal de urbanismo del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. Señor Tarife, gracias y muy buenas noches por estar aquí. Gracias a ustedes, buenas noches. No se pudo hacer nada para salvar este centro. Es una sentencia del Supremo, ya lo sabemos, ¿no? Es una sentencia del Supremo, pero en este caso, antes de haber iniciado el propio expediente de restablecimiento de la legalidad, nos hemos encontrado con que la empresa ha tomado la decisión de cerrar el centro el próximo 28 de marzo, que es la fecha que ha anunciado. Es decir, aquí por parte del Ayuntamiento, por parte de la Gerencia de Urbanismo, no se ha obligado a la empresa a tomar esa decisión. Ahora con este expediente de restablecimiento de legalidad, que por cierto, hoy nos llegó a la Gerencia de Urbanismo la firmeza del rechazo al recurso de casación que se presentó ante el Tribunal Supremo, y próximamente pues ya el juzgado que de inicio vio este expediente pues nos hará saber cuál es el periodo para restablecer la legalidad en ese inmueble, ¿no? A partir de ahí, insisto, ha sido una decisión empresarial que nosotros ni entramos a valorar. Es decir, es una decisión empresarial el hecho de cerrar a día de 28 de marzo este centro. Me sorprende lo que me dice, la verdad, me sorprende lo que me dice. O sea, el Ayuntamiento estaba trabajando por un lado para que siguiera abierto, para que siguiera prestando servicios. Bueno, el Ayuntamiento ha estado siempre a disposición de dar solución a este problema. Este problema es un problema urbanístico con una sentencia firme que habla de exceso de volumetría, de exceso de plantas, de cuestiones con respecto a la iluminación y a las rasantes que estaban mal calculadas, de unas plazas de aparcamiento. Bueno, para eso se tiene que presentar un proyecto de legalización del edificio. Los anteriores promotores están intentando ese proyecto. Yo espero tener un informe técnico como muy tarde la próxima semana, porque no ha sido fácil esa labor técnica, y además en medio del proceso técnico pues presentaron mayor documentación que ha tenido que ser analizada por los técnicos de la Gerencia de Urbanismo. Y lo curioso de este caso, yo creo que es un caso inaudito, es que precisamente sin haber iniciado el expediente de restablecimiento de la legalidad, que el juzgado nos dará un plazo, que yo no conozco porque no hemos recibido todavía esa documentación. Plazo que supone que el centro puede seguir abierto, por tanto. Efectivamente. Bueno, pues sin haber iniciado ese periodo de restablecimiento de la legalidad, donde el centro podía haber seguido abierto y funcionando, pues se ha tomado la decisión empresarial
de dar el cierre. Yo a partir de ahí pues respetarlo, esperar que el realojo de todas esas personas que estaban recibiendo el servicio pues se complete y que sea un realojo decente, y bueno, y felicitarme porque había estado escuchando antes de entrar que por lo menos pues con el colectivo de trabajadores, que también nos hemos reunido con ellos, pues creo que se ha llegado a un buen acuerdo para sus intereses. Muy bien. Bueno, señor Tarife, me ha dado usted una noticia que me ha dejado un poco frío, pero bueno, ya que está aquí, leo en la página web del periódico La Opinión, una buena noticia que tiene que ver con el barrio El Toscal. Un informe favorable del Cabildo, aprovecho ya que pasa el Pisuerga por Valladolid, vale. Un informe favorable del Cabildo al plan de mejora del Toscal, un informe favorable, a falta del informe favorable que están esperando ustedes por parte del Gobierno de Canarias. ¿Esto qué significa? Que se le va a meter mano ya, cuando estén los dos informes, ¿se le va a meter mano ya a este barrio? Bueno, pues era un informe muy importante, era el informe del área de patrimonio histórico del Cabildo al informe del Toscal, y nos ha llegado con el sentido favorable, ¿no? ¿Ahora qué falta? Pues ahora falta esperar a que llegue el informe del Gobierno de Canarias y enviar el documento de manera definitiva a la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones, que depende del Ministerio de Economía, que nos había hecho una observación con respecto al soterramiento del tendido eléctrico y del tendido de telefonía fija que hay en el Toscal, pero que esa observación ya la hemos recogido en una cuestión de plazos y ya la hemos recogido en el propio documento. Entonces, en fin, estamos ya en la penúltima fase de aprobar un expediente y yo espero aprobarlo pues antes de mayo, o si no, dejarlo totalmente ya colmatado para que lo primero que haga la nueva corporación es aprobar el plan del Toscal, y a partir de ahí yo creo que lo que hay que planificar, como no puede ser de otra manera, son las inversiones públicas en el presupuesto del año 2020, pues para empezar a ver la luz, fíjense usted, en un expediente que se inició en el año 2008, y que yo creo que teníamos que haber terminado mucho antes, y en esto pues hago autocrítica y asumo la parte que me toca. Bueno, pues tendremos tiempo de hablar de este asunto. Como nuestra cita era para hablar del centro IFARA y llamada usted la noticia, también tenía que aprovechar esto porque, insisto, lo estoy leyendo en el periódico La Opinión ahora mismo. Señor concejal de Urbanismo, gracias, buenas noches. Buenas noches, gracias. Buenas noches. Un asunto más de temas, o un caso más de temas sociales que tiene que ver con dinerito. El presidente del Cabildo, Carlos Alonso, ha presentado el conjunto de actuaciones incluidas en el programa de infraestructuras sociosanitarias de 2019 que se encaja en el eje 2, Acción Social del Marco Estratégico de Desarrollo Insular, el conocido MEDI, y contará con 22,4 millones de euros destinados a inversiones y equipamientos. El presidente resaltó que este programa es uno de los más relevantes de la Corporación Insular y detalló la previsión para los años 2018, del 2018 al 2021, que es de 107,5 millones de euros, de los cuales 90 millones se fundamentan en el convenio entre las Consejerías de Sanidad y Políticas Sociales y el Cabildo. La mayor parte del presupuesto se destina a la ejecución de obras. Eso va a permitir intervenir en 23 infraestructuras, como les decía con anterioridad, todas lanzadas este año, algunas ya con licitación inminente y otras antes de que termine el año, con un número de plazas que vamos a intervenir de 2.188 plazas residenciales y 482 plazas diurnas, es decir, algo menos de 2.700 plazas entre nuevas plazas y rehabilitación de plazas existentes, ¿no? Entre las nuevas plazas estamos hablando de cerca de 1.700 plazas nuevas dentro del programa que provee el plan, con una inversión total de 225 millones de euros para el periodo 2017-2023. No sé por dónde empezar, Candelaria. Candelaria Delgado, muy buenas noches. No sé por dónde empezar, porque mira que tenemos un programa preparado hoy. Vamos a ver. Buenas noches, gracias. Buenas noches. Entre la gente que le han dado de alta pero no tiene dónde ir, en el Hospital de la Candelaria. Sí. Estamos hablando de un centenar de personas. Sí. Entre lo que hemos escuchado del centro IFARA y lo que nos acaba de contar el concejal. Efectivamente. Vale, yo no salgo de mi asombro, ¿eh? No, porque si no hay una decisión judicial que diga que diera tienen que irse ya,
Claro. Pues evidentemente a todas estas resoluciones judiciales siempre caben recursos, que me imagino que es lo que el ayuntamiento estaba presentando. Y he entendido que el ayuntamiento dice vamos a presentar proyectos incluso rasantes exactamente, incluso hablaba de un proyecto urbanístico nuevo para adecuar a lo que la justicia había decidido, ¿no? En lo que estaba el papeleo, ¿podía haber estado el centro abierto, vaya usted a saber cuántos meses o años? Entendemos que sí, porque si no hay una orden judicial de cierre inmediato, y ya se estaba negociando esa posible solución al problema urbanístico, pues no tiene sentido el cierre del centro. Está perpleja como yo. Igual, sí. Bueno, pues bien, ya lo han escuchado ustedes, ¿no? Ya han escuchado ustedes lo que pasa y lo que nos ha dicho el concejal de urbanismo, que es el responsable de esta materia. ¿Y cómo entendemos, porque la explicación del centro sanitario, cómo entendemos que esta gente que ha sido de alta, mayores, principalmente, no tengan ahora mismo un lugar donde ir? Pero vamos a ver, ¿qué pasa? ¿Que han ido de sus casas al centro sanitario o han ido de un centro sociosanitario al centro sanitario y después ya no pueden retornar? Eso es lo que no sé. Claro, es que seguramente es lo que habrá pasado en muchos de los casos. Estamos hablando de que las plazas en centros para mayores o para enfermos crónicos que necesitan un alto requerimiento son insuficientes. Estamos hablando hablaba antes el presidente del Cabildo, de ese plan sociosanitario que está empezando, que se aprobó recientemente, y estamos hablando de unos 300 millones de euros que se tienen que poner en ese plan sociosanitario, 150 por parte del Gobierno de Canarias y 150 por parte de los 7 cabildos, cada uno en su área, ¿no? Y esa creación de esas 10.000 plazas. Pero claro, son plazas, como decía el presidente del Cabildo, de proyectos que están empezando o a construirse o están en fase de licitación esas obras, con lo cual eso vamos a tardar un poquito. Yo creo que hay un tema también bastante importante, que es el tema de adecuación de los centros a la normativa, porque a lo mejor puede haber centros sociosanitarios por ahí que a lo mejor no están puestos en funcionamiento porque no está no están adaptados a la normativa. A la normativa vigente, y entonces que hay un proceso de adaptación y se estaban adaptando. Bueno, pues yo creo que también, porque el presidente del Cabildo lo hablaba, para adecuación de plazas ya existentes, pues también todo eso, pues son pequeñas obras, que yo creo que eso es lo que había que priorizar, porque son plazas que en poco tiempo podemos tenerlas. Uno que tenían que adecuar era el famoso edificio de Cabo Llanos, el que se atribuye a la familia Plasencia, bueno, de la familia Plasencia, de Antonio Plasencia. Ese había que adaptarlo. Lo que pasa es que ahí se dio marcha atrás. Exactamente. Hombre, pero yo creo que también puede haber muchas edificaciones por ahí hechas que puedan reunir los requisitos, o con pequeñas adaptaciones o una obra menor se puedan adecuar más fácilmente. Bueno, según el Partido Socialista decía, y los técnicos, algunos técnicos decían que se tardaba igual adaptando ese edificio que haciendo uno nuevo. Bueno, yo no sé en el caso, no soy aparejador ni arquitecto. Aunque sabemos de algo de eso, pero sí es verdad que evidentemente depende del edificio, pero yo no me refiero en concreto a eso, sino yo creo que hay otros recintos, otros centros sociosanitarios, o que en un momento dado fueron centros sociosanitarios que no cumplían la normativa, que yo creo que se puedan adecuar más rápidamente. Lo que tenemos con esto, Candelaria, es un problema que resolver. Sí. ¿Y que va más? Sí. Pregunto. Sí, claro, va más, porque evidentemente cada vez somos una población más envejecida y cada vez... Somos más longevos. Más longevos, cada vez podemos entrar en la ley de la dependencia. Entonces, bueno, pues todos esos servicios hay que irlos creando, porque de nada nos sirve que tengamos la resolución del grado, que tengamos el informe PIA, que tengamos el informe social, con todo tal, que necesitamos una plaza en un centro, si ese centro no está. Pero el modelo no puede estar errado. Le pregunto... Errado no, incompleto. Incompleto. Bueno, vamos a ver. Yo lo digo por una cosa, ¿eh? No digo que esto sea la panacea, pero el otro día estuvo aquí, por ejemplo, una gente muy interesante, un arquitecto, una psicóloga, hablando, por ejemplo, del cohousing, ¿no? Que se utiliza mucho ya en otros países. Exacto. Que es, ponemos, por ejemplo, suelo, que compramos todos, o ponen suelo público a explotar durante 90 años, hacemos unas casas y vivimos en comunidad, para todos echarnos una mano. Eso psicológicamente es una maravilla, porque te sientes arropado, vuelves otra vez, digamos, la cocina central, la lavandería central, y con el compromiso de que todos cuidemos de todos, ¿no? Efectivamente. Ya sabemos que la mayoría de los ancianos, en el momento en el que los ponemos en un centro y hay una rutina,
terminan marchitándose. Sí, sobre todo porque hay... Entonces hay que darles actividad. No solo hay que darles actividad, sino también hay que potenciar una parte de la ley de la dependencia que no se está potenciando, que es la atención en el domicilio. No tenemos por qué desarraigar al anciano o al dependiente de su hogar. Lo que tenemos que hacer es darle los servicios en el hogar. Tenemos que adaptar, si hay que adaptar su vivienda a su nueva situación, pues hacer las adaptaciones que haya que hacer en la vivienda. Si hay que poner personal que atienda ese servicio de ayuda a domicilio, si no con 3 horas a la semana, como muchos ayuntamientos están ahora por falta de recursos subvencionando, sino, oye, una de verdadera ayuda a domicilio que responda a toda la situación que tiene ese mayor o ese dependiente. Ya. Con eso, ¿qué evitamos? El que tengamos que también estamos en un territorio limitado. No podemos estar haciendo centros igual que no podemos estar haciendo. Tenemos que, lo que tenemos, aprovecharlo. Y la familia, ese mayor, ese dependiente, tiene un hogar. ¿Por qué lo tenemos que sacar de ese hogar? Lo que debemos hacer es todas esas medidas, implementarlas para que no supongan una carga grave hacia las familias que están muchas veces manteniendo todas esas asistencias que necesita el dependiente, sino que de verdad... ¿Y eso está comprobado que da más salud a la persona? Por supuesto, por supuesto. ¿Hay menos achaques? Por supuesto. Por supuesto, porque Pues no lo desarraiga de lo que ha sido su entorno y su vida durante toda su existencia, ¿no? Igual, es posible que, no sé si han hecho ustedes un estudio, ¿es posible que la inversión presupuestaria sea menor de esa manera? Es menor también, es menor también. Entonces no nos estamos gastando un dinero enorme en unas infraestructuras que por este método pues podríamos descongestionar todas esas listas de espera. Ya, mire... está a punto de caramelo, ¿eh? La ley social. Ley de servicio social. Sí, está a punto de caramelo. Usted vio aquí ya unas fechas para hablar de ellas. De hecho, ustedes presentaron sus alegaciones. Más de 300 alegaciones. ¿Y? ¿Les recogieron las 300 alegaciones? ¿Algunas? Prácticamente la totalidad. ¿Ah, sí? Según nos han dicho los 3 grupos parlamentarios, Coalición Canaria, el Partido Socialista y el Partido Popular, Ajá. En unas jornadas que hicimos en noviembre en La Orotava. ¿Han escuchado a los expertos? Sí. Sí. A los entendidos. Bueno, hay una enmienda interesante que dice que va a aumentar la partida en 55 millones cada año hasta 2025. Es una enmienda del Partido Popular, defendida por Pepa Lusardo, precisamente. Sí, la idea es, los 55 millones, es ir implementando toda el sistema, la base de ese sistema, porque en realidad la Ley de Servicios Sociales lo que va a hacer es que tengamos esa estructura del cuarto pilar del Estado de Bienestar Social, el sistema de servicios sociales, tengamos esa estructura forjada. Entonces, para forjar esa estructura hay que poner recursos humanos y materiales para poderla llevar a cabo. ¿Y todo eso se puede englobar en la prestación canaria de inserción, la famosa PSI? No, eso es una parte muy pequeña de la Ley de Servicios Sociales. Una parte muy pequeña por la que está apostando Fernando Clavijo. Sí, pero... Porque tiene PSI en la boca en el Parlamento, ¿eh? Sí, sobre todo porque date cuenta que tanto con el nuevo Estatuto de Autonomía, la modificación del Estatuto de Autonomía, con esa renta de ciudadanía que se habla, digamos que también en el marco de la concertación social, que nosotros ahí estuvimos, el Colegio de Trabajo Social de Santa Cruz de Tenerife estuvo asesorando tanto a los sindicatos como al gobierno y a la patronal, pues esa modificación de la prestación canaria de inserción es un documento nuestro, un documento técnico que hemos puesto sobre la mesa para venir a corregir un poquito empezar a corregir ese 40% de familias en exclusión social. Estamos hablando de una ley que puso en marcha Jerónimo Saavedra, 83-87. En el 87. En el 87. Y que no se había tocado, no se podía haber tocado antes. ¿Qué ha ocurrido? Llevamos 10 años. 10 años. Está viejuna. Sí. Llevamos 10 años intentando que esta ley salga adelante. Los diferentes gobiernos que han pasado, los diferentes parlamentos que han pasado, no han terminado de cuajar ese texto hasta hoy. Hasta la próxima semana, si todo va bien, el día 27. Vale. Que estará aprobada antes de que acabe la legislatura, que es lo que se pretende.
La idea es que se apruebe... Dejar la tarea hecha en estas leyes. La idea es que se apruebe el día 27 porque date cuenta que el 28, o sea, finales de mes ya cierra el Parlamento. Sí, vamos a ver. Dicen que la cartera de servicios es la más completa del país. Por ejemplo, cartera de servicio, aparte de la PSI, sin tope de 24 meses. Exacto. ¿No hay tope de 24 meses para la PSI? Exacto. Sí persiste la situación de exclusión social de beneficiario. La ley incluye como derechos las ayudas de emergencia o urgencia social para acelerar al máximo su entrega. Efectivamente. Además, contempla el transporte adaptado, la asistencia personal, la mediación familiar, la intermediación laboral, la atención psicológica y la intervención educativa. Asimismo, habrá tutela judicial administrativa para personas que no se valgan por sí mismas. Efectivamente. Se incluyen los mecanismos tecnológicos, audífonos, sillas de ruedas, supongo que algunas cosas más. Exacto. Y se atiende a los sin techo cuyas competencias serán de los cabildos. Efectivamente. Y creo que se queda corto porque todavía esa cartera de servicios, que una vez aprobada la ley, se tiene que aprobar después, se empezará a negociar. Se ha estado negociando con cabildos y ayuntamientos qué competencias y qué cartera de servicios hay que poner en la ley de servicios sociales, pero después entraremos ya estamos colaborando también los colegios profesionales, entrará la ciudadanía, entrarán las asociaciones, el tercer sector, a hacer una radiografía real, un mapa de recursos de lo que tenemos en realidad, a qué tenemos que conseguir y qué es necesario. Vamos a ver, Candelaria, última pregunta sobre esta cuestión. Ustedes son el Colegio Profesional de Trabajadores Sociales. Sí. Bien, han presentado 300 alegaciones, la mayoría recogidas por los 3 principales partidos políticos. Sí. Del 1 al 5, ¿qué de satisfechos están? Un 4. Un 4. Claro, siempre se puede estar mejor, ¿no? Hombre, por supuesto, pero yo creo que... ¿Qué faltaría para ese puntito? Los suficientes dinero. La suficiente ficha financiera. A ver, la ficha financiera son 900 millones cada ejercicio. Sí, pero yo creo que hay que emplearlo un poco. Date cuenta que eso es el 10% de los presupuestos de la comunidad autónoma. Sanidad son 2.800 y educación, no sé. Pero si estamos hablando de que... ¿De cuánto veníamos? Muy bajo. Ya, si estamos hablando de la ley del 87, ya te puedes imaginar. 900 millones en cada ejercicio. No obstante, para llegar a esa cifra se van a necesitar otros 6 años más, ya que porque se va incrementando. 12 años, ¿no? Los planes tienen 12 años, pues se va incrementando. Se va a ir incrementando cada anualidad, incrementando las partidas presupuestarias. Pero bueno, por lo menos la base que también tenemos de esta ley es que esas limitaciones para la contratación de personal que muchos ayuntamientos estaban teniendo, pues ya con esta ley no la van a tener, porque les da la facultad para poder con esta ley hacer la contratación, porque van a tener derivadas esas competencias del gobierno. Vale. Tengo alguna pregunta y alguna reflexión. Vale. Dice la señora que lo mejor es lo mejor es no desarraigar al mayor. ¿Sabe usted que las pensiones están sobre 650 euros? La ayuda máxima de la ley de dependencia es 700 euros. Una persona de alta en la Seguridad Social con 40 horas semana para cuidar al mayor supone 1.500 euros. Si tienes la ley de dependencia no tienes derecho a nada más, ni para adecuar la vivienda, ayudas, aparatos, cámaras, etc. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues pero en la ley de dependencia sí está todo eso recogido. Lo que no se ha desarrollado y lo que nosotros queremos es que se desarrolle para que tú no tengas que desarraigar a ese mayor o a ese dependiente del domicilio. No es que la ley de dependencia diga que no se puede hacer eso. No, sí se puede hacer y lo recoge la ley de dependencia. Lo que pasa es que no lo hemos desarrollado. No se ha desarrollado, tampoco habrá ficha financiera. Efectivamente. Vale. La cartera de servicios es un paripé si no la controlas. Eso es humo, dice alguien. Hombre, es ley, ¿no? Es una ley y es un decreto que posteriormente va a estar y con un mapa de recursos. Va a estar controlado no solo por todas las administraciones, sino por cualquier ciudadano. porque date cuenta que una parte importante de la ley es que todas las prestaciones que se recogen en la misma se denominan como derecho subjetivo, con lo cual puedes reclamarla, igual que la ley de dependencia, que podemos reclamarla en los juzgados. Ya. Es el catecismo, ¿no? Sí. O sea, lo que dice aquí... la Biblia. Claro, con eso puedes ir al juzgado. Efectivamente. No se están cumpliendo mis derechos. Efectivamente.
Es al legislador no se cumplen mis derechos. Efectivamente. Y es el juzgado el que va a tener que tomar la última palabra. Efectivamente. Con la dependencia, sanidad o educación. Bueno, esto se va a resolver esta próxima semana. Sí. Esperemos. Candelaria, gracias. Muy buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Son las 21:40. Aquí seguimos en Un Día Más. Bueno, también hoy el presidente del Cabildo, Carlos Alonso, seguimos aquí en Un Día Más, presentaba el plan de actuaciones Cabildo emplea para este año en curso, dentro del marco estratégico del desarrollo insular, también MEDI, que contempla un conjunto de proyectos con una intervención total de 21,3 millones de euros. Escuchemos al presidente del Cabildo. Como saben, con 3 líneas de acción: la mejora de la empleabilidad, la mejora de la inserción laboral y la concienciación, y la innovación y el desarrollo socioeconómico, con el objetivo de contribuir a la reducción de la tasa de desempleo de la isla, sobre todo de las personas que más dificultades tienen para acceder al mercado de trabajo, ya sea por su situación de edad, de género o de experiencia y formación. Tenemos también dentro de colectivos de difícil inserción el proyecto Habilis, que también es un proyecto nuevo para personas con discapacidad, que estamos coordinando con las entidades sin ánimo de lucro que trabajan en el sector de la discapacidad, con una metodología muy similar a Barrios por el Empleo, ¿no? Distribuido en toda la isla. Tenemos por el momento 3 núcleos que desarrollan programas para lograr que las personas con discapacidad puedan incorporarse de manera más adecuada al mercado de trabajo. Bueno, Alonso anunció que el Cabildo le ha asignado al Ayuntamiento del Sausal, dentro del Plan de Cooperación Municipal 2018 a 2021, para el tratamiento de aguas residuales. Ya saben ustedes que ha habido polémica denunciada por Podemos en ese municipio, una partida de 604.000 euros. Que van a permitir ejecutar varias EDAR, depuradoras de aguas residuales, en determinadas urbanizaciones aisladas del municipio, en La Baranda, en La Primavera, en Los Naranjos y en Nortesol, de forma que el ayuntamiento pueda construir esas pequeñas depuradoras para el tratamiento de las aguas de esas urbanizaciones. Ayer, anoche, en este programa, mientras lo emitíamos, en el borde de las 10:30, nos llegaba una noticia de SOS Desaparecidos, de una jovencita de 17 años que había desaparecido el pasado día 15. Pues ya apareció, afortunadamente, sana y salva. Se encontraba en paradero desconocido desde el 15 de marzo, como he dicho, en Santa Cruz de Tenerife. SOS Desaparecido también ha emitido este comunicado para tranquilidad de todos. Y atención porque es una de las grandes historias del día. Diversos estudios arqueológicos, genéticos y lingüísticos lo habían avanzado, pero ahora un estudio con ADN antiguo de todas las islas lo confirma. Los primeros pobladores de Canarias fueron los bereberes del norte de África, una población de la que todavía hoy el genoma de los canarios conserva una huella, un rastro. Desde hace décadas, la población originaria del archipiélago canario ha sido estudiada por varias disciplinas, pero a día de hoy todavía se desconoce cómo llegaron los primeros pobladores a las islas o cómo se produjo esa colonización. Para averiguarlo, un equipo de científicos liderado por la genetista de la Universidad de Stanford y de La Laguna, Rosa Fregel, ha analizado el genoma mitocondrial, heredado de la madre de 48 individuos de 25 yacimientos arqueológicos de las 7 islas principales que abarcan desde el año 300 hasta el 1800, es decir, 1500 de evolución histórica y genética canaria. Los investigadores encontraron distinta composición genética, linajes en todas las islas, en función de la distancia con la que el continente africano está separado de las islas, o las islas del continente africano. Esto es lo que contaba precisamente Rosa Fregel en una entrevista en enero de 2018. Ya lo tenían claro antes de publicar estas conclusiones. Lo que indican es que las poblaciones aborígenes de Canarias son muy similares al norte de África, sobre todo basado en los estudios de ADN mitocondrial y cromosoma Y. Y bueno, lo que hemos visto es que al principio en el primer trabajo utilizamos una muestra en el que había individuos de todas las islas y se hizo una cosa así más general,
pero al ir estudiando muestras de cada isla por separado, hemos visto que quizás la historia no sea la misma para todas las islas, y el caso más claro es el de La Gomera, que desde el momento que se analizó la población actual, se vio que tenían una frecuencia altísima de linaje norteafricano, especialmente el UCIB1. Don José Martín Esquivel es biólogo, investigador sobre la ecología de los archipiélagos macaronésicos y técnico del Gobierno de Canarias. Le hemos citado aquí, ha dado una conferencia recientemente, pero da muchas conferencias. Y bueno, ya conocen ustedes la sensibilidad de este programa respecto al tema medioambiental y el compromiso de este grupo de comunicación sobre el tema del medio ambiente. Pero bueno, como biólogo, como hombre de ciencia, no sé si esto lo ha cogido de nuevo. Yo supongo que no, porque a mí de nuevo que seamos bereberes no me ha cogido. Muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, pero siempre falta una confirmación, ¿no? O al menos una publicación científica que diga, oiga, ya no podemos analizar más, porque hay un rastro mitocondrial en el que nos dice que efectivamente hay rasgos bereberes en nosotros. Sí, además, la gran mayoría, ¿no? La confirmación es lo más lógico. Estamos a 100 kilómetros escasos de África, de donde vive toda esa población berebere. O sea, es lo más razonable, o sea, se confirma efectivamente. Ya. ¿Y usted cree, como yo acabo de contar, que todavía no tenemos claro cómo navegaron? ¿Cómo navegaron? Se supone, volando no vendrían. ¿Cómo llegaron aquí? Por navegación, no cabe otra, o los trajo alguien, ¿no? No hay rastros de navegación en las poblaciones recientes, pero llevan aquí más de 2000 años. Sí. Hasta 4000, hay quien dice. ¿Qué pasaba hace 4000 años? Es lo que no sabemos. Claro. Eso es imposible ahora mismo, no hay rastro. Claro, efectivamente. No hay rastro. Y lo del tema de los gomeros, fíjese usted que, porque hay más declaraciones de la señora Fregel que no hemos puesto, donde separa mucho, ¿no?, en el rasgo genético de los gomeros, pero hasta el punto de llegar a localizarlos en Túnez. Sí. Hay mucha influencia tunecina, ¿no? Bueno, cuando se analizan los rasgos genéticos, las frecuencias genéticas, se buscan marcadores propios de unas zonas a otras. También hace años, no sé si recuerdan, se decía que también había marcadores con las poblaciones negroides más al sur de Senegal, sí, porque estamos en la ruta del tráfico de esclavos y algunos se quedaban y, en fin, se podía dar. O sea, la conclusión que sacamos de todo esto es que, de una forma u otra, en diferentes cantidades, somos globales. Sí. No es que seamos de una zona o de otra en exclusiva, sino siempre tenemos parte de todo, como la vida misma. Ya. Oiga, pero fíjese usted, hasta por observación, ¿eh? Te das cuenta de que hay mucha gente de aquí que tiene rasgos físicos bereberes. Muchísima gente de aquí. En La Gomera me encuentro mucho, ¿eh? Sí. Yo que en ese aspecto soy un gran observador, en La Gomera me encuentro mucha gente que dice, caray, qué piel, qué tono de piel, cómo se me parece, cómo se me asemeja, ¿no? Eso ha quedado ahí, el ADN queda ahí, que de vez en cuando en una generación salta, ¿no? Y, sí, y se destaca más que en otras generaciones. Y cuando los canarios hablamos rápido, cosa que hacemos algunas veces, no nos diferenciamos mucho de cómo hablan en esas tierras de allá, ¿eh? Mezclamos las palabras unas con otras. Yo he estado en la zona del Sáhara y escuchar, ellos hablan en la sanía, y pensar que estabas en La Gomera. Ya. Y estaba en La Gomera y dice, hombre, esto parece que es como si estuviéramos allá, o sea, que sí. Bueno, señor Esquivel, vamos a hablar hacia dónde demonios vamos, ¿no? Ahora que vamos a celebrar el Día del Agua dentro de un poco, con el tema del medio ambiente, pero déjeme que lea unos mensajes que aunque no tienen que ver propiamente con este asunto, sí es verdad que tienen que ver con el anterior, pero no quiero que se me pasen, porque si no se me olvidan. En relación al anterior, por deferencia con los telespectadores y las telespectadoras, ¿no? Con la dependencia de los servicios, decía alguien, para cuidar a una persona con la ayuda máxima son 20 o 30 euros semana. ¿Y el resto del tiempo qué? Gracias, Enrique, por tocar lo que necesitan los más desfavorecidos, nuestros mayores. Agradeceríamos que estudiases el tema. Eso de los servicios es un negocio para algunas empresas y si encima no vives en Santa Cruz o La Laguna, a las empresas les interesa el negocio. Imagínate vivir en Fas, Arico, Vilaflor, nada de nada. Bueno, es interesante esa reflexión sobre el tema de que, claro, el negocio está donde está, ¿no? Bueno, yo voy a leerlo otra vez, para contextualizar y para que la gente lo sepa. Si me dejo algo por el camino, usted me lo recuerda. Biólogo e investigador sobre la ecología de los archipiélagos macaronésicos y técnico del Gobierno de Canarias, desde donde ha coordinado múltiples proyectos europeos relacionados con la planificación de los espacios naturales protegidos, la conservación de la biodiversidad y la adaptación al cambio climático. Importantísimo esto porque por ahí es donde quería llegar. La mayoría de estos proyectos se desarrollan en Canarias, pero también
en los archipiélagos macaronésicos, Azores, Madeira, tal. En la actualidad es coordinador técnico de proyectos Clima Impacto, que lidera la Viceconsejería de Medio Ambiente. ¿Usted está midiendo el impacto del cambio climático en Canarias? ¿Está usted encargado de eso? De decir, ¿dónde estamos, dónde estábamos y a dónde demonios vamos a parar? Sí, lo hacemos ya por inercia. O sea, la cuantificación exacta del cambio climático en Canarias fue una labor encomendada hace unos años a la antigua Agencia de Cambio Climático, que es cuando donde yo estuve trabajando, y es cuando se desarrolló ese proyecto que he citado, que se llama Clima Impacto, que ya está finalizado, un proyecto europeo, y fueron los tiempos de la Agencia de Cambio Climático. Efectivamente, hicimos los primeros análisis. ¿Hay cambio climático en Canarias? Segunda pregunta, si hay, ¿qué intensidad tiene? Tercera pregunta, ¿esto es importante, esto es grave? Se cerró la agencia y yo actualmente trabajo en el Parque Nacional del Teide. Sí. Lo cual es muy interesante, porque justo es en el Parque Nacional del Teide, en las cumbres de Tenerife, donde con más virulencia, con más intensidad se está manifestando el cambio climático. Todo lo que está pasando arriba acabará trasladándose al resto de la isla, de modo que aquello es un laboratorio perfecto para averiguar cómo funciona, anticiparnos a lo que va a pasar en el resto de la isla. Ya. ¿Tiene que ver con el observatorio atmosférico? No, el observatorio atmosférico es... Yo sé que es de la EMED, sé de la EMED, pero tiene que ver, perdóneme, replanteo la pregunta, tiene que ver que, por ejemplo, allí tengamos el observatorio atmosférico, porque, hombre, Emilio Cuevas nos manda, al que, por cierto, intentaremos tener aquí dentro de 2 semanas, nos manda unos datos cada mes que te ponen los pelos de punta, del nivel de CO2, por ejemplo, ¿no? Sí, sí, estamos batiendo récords, todos los años batimos récords de CO2, y Emilio sabe muy bien eso. Precisamente cuando en los tiempos de la agencia, hace unos años, evaluábamos el cambio climático, era un trabajo que hacíamos conjuntamente. Trabajamos conjuntamente, publicamos conjuntamente, hemos hecho los primeros análisis, y no tiene nada que ver porque el observatorio es mucho más antiguo que empezáramos a hacer el cambio climático, pero es muy oportuno que esté donde está ubicado, justo arriba, porque esas mediciones que están haciendo son extraordinarias, ¿no? Claro, es que uno dice, bueno, tenemos los coches con catalizadores, ahora... Bueno, se está haciendo más controles de la emanación de humos aquí, que tenemos la central de Granadilla, el tráfico. Pero claro, estamos en mitad de todo. Pero aún así, Europa, por ejemplo, y son datos de Greenpeace, ¿no?, que no son sospechosos, ha bajado muchísimo, muchísimo las emisiones, si las comparamos con hace 20 años, por ejemplo, ¿no? Pero, en cambio, siguen subiendo las emisiones de CO2. ¿Por qué? Porque está China y está la India ahí. Claro, es que... y nos llegan aquí, ¿eh? Europa es una parte del mercado. Hay que tener presente, referente al CO2, algo muy interesante. El CO2 que emitimos aquí, o que emiten allá, la molécula de CO2, cuando nosotros soltamos CO2 por la boca, esa molécula rápidamente se distribuye por todo el mundo. En muy pocas semanas puede estar en Hawái, o en Australia, o de cualquier otra parte del planeta. O sea que el CO2 se dispersa con facilidad. Eso significa que lo que está pasando en lugares muy lejanos nos afectan aquí. Nosotros no emitimos mucho. Canarias no es una sociedad industrial, como puede ser el País Vasco o otros países más industrializados. Pero lo que está pasando en el mundo nos afecta directamente, de modo que es lo que se dice, esto es un problema global y más global no puede ser, ¿no? Ya. Con el tema del cambio climático y la meteorología, uno llega a preguntar si ya no llueve como antes, pero después te dicen, bueno, son ciclos. Lo que sí estoy detectando, estamos detectando todos, por simple observación, no por medición, que por medición también, porque cuando ves los datos de la meta asustas, ¿no? Pero por simple observación ves que son más torrenciales las lluvias, tienen más rigor las sequías, los tiempos de sequía. Sí, sí. Yo por observación, mire, yo nací hace unos cuantos años ya, ¿no? Y mi padre dice que cuando yo nací, siempre lo recordará porque se desbordó el barranco al lado de mi casa, y eso no lo había visto. Ha pasado todo ese tiempo, ya soy adulto ya a esta edad, que ese barranco en un periodo de los últimos 6 años se ha desbordado 4 veces. En trombas de agua. Es el mismo barranco, no se ha construido en el barranco, en fin. Y dices, esa es una observación, simple y llanamente, ¿no? Pero dices, caray, ¿algo puede estar ocurriendo o es que estamos dentro de un ciclo? No, el proceso es más complejo, intervienen muchos factores. Antes llovía más, y llovía más durante muchos meses. Las lluvias empezaban en octubre, noviembre. Antes noviembre era el mes más lluvioso. Ahora noviembre ya no es el más lluvioso. El mes más lluvioso es precisamente febrero. O sea, se ha retrasado todo. Febrero, por cierto,
que fíjese lo que llovió este último febrero, que fue bien poco. O sea, lo que está pasando es que el invierno que antes duraba 6 meses, el periodo de lluvias ahora se ha concentrado en 2 o 3. Entonces, efectivamente, son lluvias más torrenciales, que es una de las características que se notan en todo el mundo. Aumentan lo que llaman los extremos climáticos. La cantidad que llueve puede ser similar, o quizás un poco menos, pero cae de golpe. Se forman esas escorrentías. Claro que las escorrentías también son mayores cuando hay deforestación, cuando las circunstancias son diferentes al pasado. Pero el acortamiento del periodo invernal y los extremos climáticos en forma de lluvia, en forma de olas de calor, en forma de lo que sea, las sequías, pues es una tónica descrita en todo el mundo y una de las consecuencias de lo que estamos viviendo. Ya, mira, escuchaba esta mañana una información sobre los gorriones en las grandes ciudades. Ya han desaparecido de grandes ciudades de Europa y están desapareciendo, por ejemplo, en Madrid, a pasos agigantados. ¿Qué está pasando? ¿Es la polución? ¿Es el cambio climático? Porque claro, cuando una especie desaparece, aquella especie que ésta tenía controlada tiende a coger su espacio, con lo cual hay un desequilibrio. Un desequilibrio hay. No diría yo que esto es cambio climático, no todo es cambio climático. Los gorriones son una especie que también era desconocida en Canarias. De repente empezó a hacerse muy abundante en los años 60, 70. Apareció por todos lados, acompañaba al hombre y ahora está en declive. Y eso está pasando a muchas otras especies. Puede ser temas ligados más a contaminación, insecticidas, otras cuestiones, pero no siempre es cambio climático. Aunque sí hay otros casos de especies que sí se están viendo muy afectadas por el cambio climático, especies que retroceden, otras que se expanden. Miren, todas las especies que europeas, que llegan a Canarias, nosotros estamos en el límite sur, tienden a desaparecer, tienden a disminuir. Y todas las especies tropicales, que nosotros estamos en el norte, tienden a aumentar en Canarias. Ahora mismo tenemos una tremenda invasión de aves tropicales, de peces tropicales, de plagas tropicales, de enfermedades tropicales, que no se conocían en Canarias hace 20 años. Y hay algunas especies propias del norte europeo que eran muy comunes aquí y ahora que están retrocediendo. Ya. Que es el movimiento ese que se está dando. Siempre se ha dicho que somos un clima tropical, pero ahora estamos más tropicalizados. Sí, los avances, las investigaciones apuntan hacia una... Es muy fuerte la tropicalización, pero es una ligera tropicalización. Un ejemplo, una prueba. Empieza a llover en verano. Están habiendo lluvias en agosto, que antes eran muy raras. Si nos vamos hacia el sur, hacia Cabo Verde, ahí la temporada de lluvias es en verano. Julio, agosto, septiembre, octubre. Bueno, pues tímidamente nos vamos pareciendo y aquí ya se empieza a notar con esas lluvias que nos caen en agosto, que son muy refrescantes por los calores que hacen, pero que no es sino un indicador de esa ligera tropicalización, muy suave, que se está produciendo, ¿no? Oiga, hablando de lluvias, aquí en la Macaronesia quien se lleva las lluvias, las borrascas, son las Azores. ¿Usted ha notado alguna disminución en ese sentido? Ya que se ha dedicado a estudiar toda la Macaronesia. Porque dice, donde nacen los huracanes, al oeste de las Azores. Sí, ¿no? Sí, sí, por ahí, al oeste de las Azores. Cuando vienen las borrascas, oye, no hay agua que no pille en las Azores, por ejemplo, ¿no? Y Madeira, pero mucho menos. Después ya nos toca a nosotros, ¿no? ¿Usted ha notado alguna diferencia ahí? ¿Ya que el tiempo es más riguroso? El circuito de los huracanes realmente nacen en Cabo Verde, van hacia el Caribe, allí giran y enfocan hacia las Azores. Por eso caen sobre las Azores. Pero fíjense que ese es el circuito. Lo que parece que está pasando es que ese circuito comienza a cerrarse. O sea, nacen en Cabo Verde, ya no llegan al Caribe, sino van hacia el centro del océano y giran hacia las Azores. Y a veces pasan cerca de Canarias. Esos son los casos que conocemos, el huracán Delta, Vince. Tenemos ya media docena de huracanes que han pasado cerca, ¿no? Eso está motivado porque el agua se calienta. La energía de los huracanes es la temperatura del agua. Cuando el agua sube mucho, que es lo que está pasando, pues ya los huracanes se mueven libremente donde hay agua caliente. No hemos notado pérdidas en la cantidad de agua que cae al año. Es muy difícil analizar las precipitaciones porque fluctúan mucho. Fluctúan entre 0 cuando no llueve y 1000 litros. Entonces esas variaciones tan grandes requieren pues, análisis mucho más finos, series muy largas de datos. Lo que sí hemos notado son cambios entre las islas. Por ejemplo, en la isla de Tenerife sí hay una sequía muy fuerte en la cumbre y en las zonas bajas, pues la cosa parece que se mantiene. Se ha cortado el periodo de lluvias, pero llueve con intensidad. Vilaflor no llueve, Cuanto más arriba, menos, más es la sequía. Estamos ahora mismo, posiblemente este año donde estamos, que es el 2019, es muy probable que nos encontremos en la cuarta sequía
en lo que va de milenio, que son las 4 sequías más grandes de que hay registro, que tienen más de un siglo de datos. La mayor fue en el año 2011-2012, que por ejemplo en el Parque Nacional del Teide cayeron 40 litros. Un desierto se llama desierto cuando caen menos de 100 litros. Ahí tuvimos 40 litros. Y por ahí estamos este año también, ¿no? O sea que las sequías se están intensificando. ¿Y eso porque los alisios son más caprichosos, vienen a menos altura, porque hay menos flujo de los alisios, porque el anticiclón está más empecinado en bloquearnos la entrada de aire húmedo? No está claro los cambios de los alisios. Hay muchas hipótesis, hay quien dice que el mar de nubes tiende a bajar o que tiende a subir. Eso todavía no está claro, se requieren muchos más datos. Lo que sí parece que se está sucediendo, que eso es precisamente el equipo de Emilio Cuevas quien dio con esa clave, es que en invierno, que es una época de lluvias, los meses de noviembre y diciembre, el anticiclón, una parte del anticiclón es el que nos trae las lluvias, pero cuando el anticiclón se agranda y se mete sobre el norte de África, lo que nos trae es aire caliente. Claro. Y es una costumbre que una tónica cada vez más frecuente, y es lo que explica que el verano se prolonga hasta las Navidades. Ahora llegamos a Navidades y no ha llovido, hace una temperatura magnífica, hace sol y nos está entrando aire africano. Es un fenómeno, parece que es una tónica que se está dando en invierno, ¿no? Es el cambio más sustancial, ¿no? Sí. Bueno, hay algunas preguntas aquí y algunas que yo tenía preparadas. Usted está trabajando ahora mismo en las cañadas del Teide. Mira, hasta hace poco había una polémica, ha llegado por aquí precisamente un expresidente del Colegio de Biólogos, hablando sobre el tema de las abejas, de la miel de retama y de la cantidad de abejas que había arriba, que al final lo que están es invadiendo o están ocupando lugar a otros insectos que también se dedican a polinizar, que no solo polinizan las abejas. Entonces, si llevamos muchos panales de abejas a las cañadas, pues claro, montamos aquellos de millones de abejas y hay que regular la zona. Y si no hay miel de retama, no pasa nada, ¿no? Nos decía persona. Sí, hay que regularla, esa es la clave. Y yo creo que el mensaje es, la actividad apícola es una actividad tradicional, ya muchos siglos practicándose en el parque, y desde luego no está en la política del parque erradicar la actividad apícola. Lo que ha pasado entre hace muchos siglos y hoy es que si antes habían 400 colmenas, ahora hay más de 2.000. Es un tema de intensidad. Claro. Entonces, la clave desde el punto de vista de la gestión está en... Tenemos que dar con la cantidad de colmenas sostenible, donde nos pueda permitir tener miel, el parque, que además es bastante buena, y que no se produzca un perjuicio a la flora del parque. Y que se polinice, claro. Y que se polinice. Lo que sabemos hoy es que tenemos un exceso. Pero también sabemos que hay una pequeña cantidad que es asumible, porque ha habido años en que por unas razones u otras nos han subido tantas colmenas como otros años, y nosotros que medimos, cuantificamos todos los años el impacto, pues esos años el impacto ha sido mínimo. O sea, la clave entonces está en que hay que regular, hay que dar con la clave. ¿Cuántas colmenas se pueden permitir de manera que se compatibilice la actividad tradicional con la conservación de la naturaleza en ese parque? 1.000, 2.000, 500, esa es la clave. Ahora se están haciendo muchos trabajos en esa línea y pronto Mira, pero después hay otra abeja que no vuela, que es bípeda, que viene generalmente del extranjero y también son nativos, que van en vehículos muy grandes, en las guaguas. Yo el otro día estuve en Masca y veía ahí un trajín, por ejemplo, de guaguas para arriba y para abajo, y también en las cañadas del Teide. ¿Eso hay que controlarlo como las colmenas? ¿Llegaremos a un número clausus? ¿Tendríamos que llegar a cerrarlo? Le estoy hablando al biólogo, a la persona que está viendo la evolución del ecosistema ahí arriba. Porque ¿el impacto humano allí cuál es? Bueno, el impacto humano no es importante. Lo voy a explicar. Es un parque extraordinario, tiene más de 4 millones de visitantes, y eso es mucho. Pero también tiene una gestión muy adecuada. Parece que hay mucho impacto porque los visitantes circulan siempre por una zona muy concreta. Claro. Sí. Es la parte central. Eso no es casualidad. La gestión del parque canaliza todo ese flujo por una zona muy concreta. Entonces, efectivamente, ahí hay una demanda impresionante. La consecuencia de esa cantidad de gente es que la calidad de disfrute del paisaje disminuye, que duda cabe. Pero si uno se aparta de esas zonas, que son las zonas de uso moderado, el parque tiene muchas zonas de reserva en un óptimo estado de conservación, donde el tránsito está muy limitado, donde la gente no se puede salir de los senderos, hay zonas donde no hay senderos, de modo que gracias a esa zonificación, digamos, la cosa es asumible. Yo diría que sí, hay que regularlo porque la consecuencia de esta demanda tan grande es que efectivamente hay una pérdida en la calidad de la visita. Ya.
Porque no es lo mismo recorrer un sendero cuando uno va solo caminando por allí, que en el sendero van caminando 50 personas y los ves por delante y por detrás. Entonces, es uno de los objetivos de los parques nacionales. Facilitar el uso y disfrute de la naturaleza, pero de una manera que uno pueda disfrutar realmente, ¿no? La gestión del parque la lleva ahora el Cabildo. Es una competencia del gobierno de Canarias delegada a los cabildos, que no es transferida. O sea, la competencia sigue siendo del gobierno, pero se delega, es una especie de fase transicional previa a que se produzcan las transferencias que no se han producido. Bien, ¿usted cómo lo ve eso desde el punto de vista de un profesional que ha trabajado ahí? Hombre, ¿qué más da que lo haga el Cabildo que haga el gobierno o uno lo hace mejor que el otro? Vamos a ver, en el caso concreto del Parque Nacional del Teide, la cosa no ha ido mal. El Cabildo ha asumido con bastante responsabilidad la gestión del Teide, no ha sido una cosa más, se ha implicado, se está haciendo bien. La pregunta es si pasará eso en todas las islas. Ahora, mi opinión se la digo, mi opinión es, estamos hablando de parques nacionales en todos los países. Los parques nacionales se gestionan desde la Administración Central, desde el Estado, porque son nacionales. Sí. Esa es la idea. El debate no es si el gobierno sí o el Cabildo no, o el Cabildo sí, el gobierno no, el gobierno regional no, sino que hay que garantizar que todos los parques nacionales se gestionen de forma coherente y coordinada de forma igual, que sea lo mismo un parque nacional en Sierra Nevada o en los Pirineos que en Tenerife, y que en todos ellos funcione en una red. Ese es el gran objetivo. Ya. Una última pregunta por mi parte, tengo más, pero antes de dar paso al WhatsApp, es que hay gente bastante interesada y haciendo bastantes preguntas pertinentes e interesantes. ¿Cuánto mal ha hecho a nuestro ecosistema el mago y el veneno? Yo recuerdo cuando chico de ver cuando venían los primeros representantes del rondul, que incluso alguno llegó a hacer una demostración delante de mí bebiéndoselo, no sé qué pasó con ese hombre, diciendo que eso no hacía daño, ¿no? Después hemos visto cómo la molécula del glifosato ha hecho los desastres que ha hecho, hasta el punto de que ya hay algunos mandatos de Naciones Unidas o de la Organización Mundial de la Salud diciendo cuidado con esto, no nos pasemos porque está demostrado que produce cáncer y produce un montón de cosas. Pero hasta el otro día había denuncias. Sí. Aquí hay una plataforma en contra que se llama No Más Venenos en Canarias, denuncias incluso al Cabildo que mataba las hierbas con ese tipo de matahierbas. Ahora yo he visto usar en algunos municipios vinagre. Una especie de dilución de vinagre que es un ácido, pero bueno, pues inocua, no sé si te cargas es inocua, ¿no? La pregunta ha sido directa, o sea, aquí llegaba cualquiera y decía, yo le meto matahierbas a eso y arraso con todo, hasta que algunos se empezó a dar cuenta de que lo que hacía era llevarse las papas envenenadas a su casa, ¿no? ¿Cuánto mal ha hecho eso al ecosistema? El veneno ha hecho mucho, el mago no tanto, porque el mago al fin y al cabo compraba lo que las multinacionales y el mercado le vendía, ¿no? Sí, oye, esto es un tema... yo he visto a gente intentando convencer a aquel que estaba ya convencido de que ese veneno es maravilloso porque le quitaba los cuatro matos y decía, oiga, pues haga usted otro tipo de agricultura, y no había quien lo bajara del burro. Pero bueno, son casos, no todos, ¿no? No todos. El veneno ha hecho mucho, no tanto el mago. El veneno. Sin duda, sin duda. De hecho, desde la época del gran uso de los venenos, los años 60 y demás, hasta hoy, que se han ido usando un poco menos, que todavía hay algunos casos, ¿no? Sí. Hemos observado la naturaleza cómo ha cambiado mucho. Por ejemplo, ahora se ven ya en las islas muchas aves insectívoras, se ven murciélagos, se ven muchas especies que llegaron prácticamente a desaparecer. ¿Por culpa del veneno? Por culpa del veneno. Dejaron de verse en Canarias. Joder. Con el papel tan importante que tienen para luchar contra mosquitos, insectos y demás, ¿no? Claro. Ahora empiezan a verse, con lo cual es una batalla que muy lentamente se va ganando, generación a generación se va ganando. Ya. A ver, empiezo por preguntas. Hay un problema en Santa Cruz con la cotorra Kramer. ¿Y la cotorra Kramer, dice alguien? Bueno, pues ahí están intentando enjaularla. Hay que eliminarla. Pero qué fácil es que se introduzca una especie exótica y se desarrolle de esta manera. Son especies de proveniencia tropical, que seguramente han llegado muchas veces a Canarias, pero no encontraban el clima adecuado. Pero ahora las temperaturas están subiendo, en Santa Cruz en concreto están subiendo, y también la humedad ligeramente, de modo que el clima se tropicaliza un poco. Entonces alguien la trae, y se suelta y se asilvestra perfectamente. Antes igual no criaba porque las condiciones climáticas no eran buenas, ahora cría perfectamente. Hay que erradicarla. Hay que erradicarla. Erradicarla. Porque no es de aquí. Hay que eliminarla totalmente, vamos, sin piedad. Es una especie que además afecta a otras especies, está produciendo daños en la vegetación. O sea, es un elemento extraño que ha llegado. ¿Cómo está siguiendo usted las noticias de la termita californiana? Muy interesante. Son biólogos, compañeros, los que están trabajando
trabajando con ella, a ver que es una especie también que puede ser muy dañina. Y bueno, hay que evitar que pase del umbral en el que tenemos naturaleza, porque si lo sobrepasa, poco se podrá hacer. ¿Hay que actuar ya? Hay que actuar ya, por ¿Usted supuesto. está de acuerdo con los técnicos que hay que actuar Por supuesto, ya? Por supuesto, hay que actuar ya. Hay que hablar menos y trabajar rápidamente. Algunos están bastante desesperados. Yo a veces muestro mi desesperación con este asunto porque la he visto actuar directamente, ¿no? Y dices, Dios mío. Claro, es que además la puedes ver en los muebles, cuando ves los montoncitos de arena, o en los libros, que también se los comen. No, ya hemos visto cómo hay planta viva, que han entrado en la planta viva, ¿no? Alguien dice, con respecto a los huracanes, ¿hará ya el radar de la cumbre de Bolicos para poder detectarlos a tiempo? Hombre, yo no sé si el radar detecta un huracán, pero es una pregunta que hay aquí. Hay un lagarto gigante tipo del Salmor aquí en Tenerife. ¿Cómo va la recuperación de la especie? Tanto como el lagarto de Salmor, no. No tan grande, pero sí hay unas poblaciones de lagartos en el suroeste de la isla. Hay gente que está trabajando. En fin, la especie se descubrió hace pocos años. Se ha empezado a trabajar últimamente. Poco le puedo decir, solamente que por ahora se le está prestando la atención que merece. Bueno, yo le agradezco a usted que amablemente atienda algunas de las preguntas que hacen, ¿no? Buenas noches. Cada vez se ve menos abejas y abejorros. Esto en relación a lo que hablábamos antes, ¿no? Algo está pasando y malo con tantos venenos. Bueno, ya ha explicado usted lo de los venenos, lo que ha ocasionado. ¿Sí? No, vamos a ver, la gente habla de abejas y no sé si se refiere a la apis mellifera, la que produce la miel, porque dentro del concepto de abeja tenemos en Canarias muchas especies. No hay una disminución de abejorros, claramente. Sí tenemos abejorros introducidos, aquí tenemos el común que llama abejorro de culo blanco, y luego hay uno de culo amarillo que también está introducido y se está perdiendo un poco. Pero los abejorros tradicionales, el bombus canadiensis, se siguen viendo y no parece que haya. ¿Y la abeja canaria es la abeja negra? La abeja negra, la abeja que se trabaja es la apis mellifera, pero aquí hay una variante que es la que llaman la abeja negra, que bueno, es un poco como decíamos antes, las relaciones con los bereberes, ¿no? Ya. Alguien dice aquí, me parece curioso, dice, no es recomendable podar las julagas. Antes hacía y se veían más frondosas. No creo. No me parece. No. De verdad, si me dice, me dan ahora a distinguir que es una julaga, no sé. Ahora mismo no caigo. Es una planta de las zonas bajas que no sé ni por qué la podan, porque es una planta silvestre que no se le da uso. Vale. A ver. Lo que hay que hacer es poner peaje para subir en coche a las cañadas. El que quiera ir, que vaya en guagua o caminando. Si no, que pague. Quedarían excluidos los trabajadores del parque y los que por necesidad tuviesen que pasar por ahí, por supuesto. Por cierto, hay ya por parte del Ayuntamiento de Buenavista del Norte ya se está pidiendo, por ejemplo, un control de este tipo en Masca. Sí. Pero es que en Masca es una autopista, ¿eh? Sí. En las Cañadas lo es, Masca es una autopista. Sin duda. Las Cañadas tiene una dificultad, que está atravesada por una carretera de interés insular. Hasta que el anillo insular no esté completado, pues por lo menos cumple una función. Pero no tengo ninguna duda que el futuro va por donde ha dicho ese señor, está claro. ¿Qué opina del antiguo sanatorio del Teide? ¿Tiramos todas las edificaciones o solo quitamos los techos de amianto y los conservamos? Se tiran todas las edificaciones. Aquello es un asentamiento ilegal. Hay gente que ha puesto puertas, se han creado negocios que no tienen nada que ver con la actividad tradicional del pasado. Y es una actividad incompatible con un parque nacional. Bien. Yo voy a hacer todas las preguntas. No sé si las puede responder a todas, porque yo veo alguna aquí que no sé si son de su competencia, pero bueno. Bueno, si no lo es, yo te lo digo. Igual que recoger la pinocha y así evitar incendios. Sí, deseable. Deseable que se deseable. Es una pena porque cada vez se recoge menos y efectivamente recoger pinocha cumple una función que contribuye a disminuir los incendios. Cada vez se recoge menos por una actividad que está decayendo y quizás puede llegar el día en que los gestores de conservación tenemos que dedicarnos a limpiar un poco de pinocha algunas zonas, porque la cantidad de combustible acumulado es un riesgo. Cuadrillas públicas para quitar la pinocha, diría. Pero la pinocha no crea un humus, no crea un manto de humedad para que no se escape, para que no haya desertización. Sí, cuando son en cantidades razonables. Lo que pasa es que a veces se acumulan hasta metros. Ya. Estamos hablando del pinar, que es un bosque, no es el Monteverde, que crea ese humo rico y húmedo. El pinar es más seco, en fin, es diferente. Una de las preguntas era, ¿cuándo se levantará el veto a nuestra papa por lo de la polilla guatemalteca?
Me temo que la polilla vino para quedarse. Sí, ¿no? Es otra especie tropical. ¿Qué opina de los demás tipos de parques en Tenerife, el de Anaga, el de Teno, y cómo ve un posible parque marino en los acantilados de los Gigantes? ¿Vale? Levanta usted mucha expectación por lo que veo, ¿eh? Bueno, los tiempos que estuve trabajando en espacios protegidos, sin duda. El parque marino, deseable. La gestión de Anaga y Teno, pues dentro de esa categoría son los llamados parques rurales, son de las gestiones mejores que se están haciendo, pero hay que fortalecerlas más. Yeah. Porque cuando un parque tiene población en su interior hay que prestarle el doble de atención. Es conservación y además la población. Pero son de los parques rurales mejor gestionados de Canarias. Hay que decirlo también, ¿no? Me gustaría saber si el radón, que es el gas radón, ayer hablamos de este asunto, que afecta, dicen, al ser humano, afecta también a los animales, cultivos, agua. Si quieres explico lo del gas radón otra vez, pero vamos. Que... si afecta, no sé decirle, la verdad. La pregunta esta sí que es difícil. Sí, es difícil. Sí. Es difícil. Vamos a ver, el gas radón está en la Tierra, es un gas radioactivo que emana de la Tierra. Lo que pasa es que se ha demostrado, después de muchos ensayos, que efectivamente en los edificios, ¿no?, el gas radón se va quedando. Y claro, si no ventilas los edificios, pues es posible que te afecte. ¿Vale? A ver, es que hay un montón. Ya está. Te parece un examen. Hay millones de palomas en Santa Cruz. ¿Para cuándo una eliminación y dejar solo colonias en parques, por ejemplo? Bueno, no sé. Esto de eliminarlas será... Tenemos ese problema no solamente en Santa Cruz. Incluso en el Parque del Teide, que es un territorio ya perdido, empezamos a tener problemas de palomas en las zonas más visitadas por los visitantes. Estamos pensando qué hay que hacer, si soltar halcones o qué, pero tenemos un problema serio en toda la isla. Yo he visto mucha tórtola. ¿No lo podemos comparar con la paloma? No, la tórtola es otra especie que viene tropical, que ha ido subiendo, que se ha ido asentando en Canarias, pero son claramente diferentes. Una más grande, la otra es bastante más pequeña. Bien, el otro día leíamos una información, y a raíz de la pregunta que hace esta persona, sobre la culebra californiana y la ardilla. Y alguien pregunta, ¿es verdad que ya hay aquí en Tenerife la ardilla que hay en Fuerteventura y la culebra que está en Las Palmas? No está silvestrada, no está constatado, pero es cierto que ocasionalmente se ha visto. Los servicios de protección han actuado muy rápidamente, porque hay que evitar que entre en Tenerife. Son especies que cuando se asientan en una isla son muy difíciles de erradicar, lo que está pasando con la ardilla en Fuerteventura o esta culebra en Gran Canaria. De modo que hay que ser muy estricto para evitar ese trasiego entre islas. Algunas veces ha aparecido, se ha actuado muy rápido y de momento no hay constancia de que estén asilvestradas. Alguien dice, buenas noches, y voy a acabar dentro de 4 preguntas. Buenas noches, ¿alguna noticia de la invasión de tamboriles? No es la primera vez que oigo esto, invasión de tamboriles. Bueno, me pregunto si se refiere a qué pez llamado tamboril se refiere, porque bajo ese nombre hablan de muchas veces. Le puedo decir que hay una de esas especies de tamboriles. Era una especie muy rara y que efectivamente se está volviendo muy abundante porque son las aguas estas tropicales que vienen del sur. Ya. Pero bajo el concepto de tamboril se utilizan muchos nombres, ¿no? ¿Es verdad que sobran pinos? ¿No se pueden trasplantar? ¿Sobran pinos? No sobran pinos, no, faltan pinos. Faltan pinos. Tenemos todo ese sur de la isla que todavía puede reforestarse con mucha más intensidad que lo que está en la actualidad. ¿Considera usted que el trabajo de reforestación de la época de Vladimiro fue importante? Cualquier trabajo de reforestación es importante. Mira, le voy a decir una cosa. Hay una diferencia importante en la respuesta a las lluvias en Tenerife y otras islas más deforestadas, como puede ser, por ejemplo, Gran Canaria. Y la clave está en el manto de bosque. O sea, la reforestación es una necesidad importante y además consume CO2. Es una estrategia medida de combatir el cambio climático. Claro. ¿Es posible pedir para Teno la denominación de geoparque? Hombre, valores geológicos tiene, sí, perfectamente, ¿por qué no? Por la zona alta de Fasnia hay una buena noticia. Desde hace años cada vez hay más cernícalas y aguilillas. Este año he visto hasta cuervos que nunca los había visto. Hay gente que lo hace bien y que no sale a la luz. Gracias. Sí, es cierto. Lo que comentábamos antes, a medida que los insecticidas han ido eliminándose, muchas especies, por ejemplo las rapaces, están ahora en una fase de expansión y se están viendo más que antes, ¿no? A mí me ha dicho alguien que ha visto guirres en Masca. ¿Es posible? En el pasado, bien. Ahora, los guirres son aves con un área de campeo extraordinaria y pueden volar mucho. Son bichos accidentales. A día de hoy no hay guirres, poblaciones de guirres. No hay poblaciones de guirres. Pero es posible que haya alguna... Podría ocurrir perfectamente. Sería una excelente noticia. Vaya.
Me encantaría. Eso me han dicho, no lo puedo constatar, no lo he visto, ¿no? Si yo tengo la foto, se la traigo. Posiblemente sería un animal de paso. Posiblemente, es posible, vale. Y última pregunta, ¿qué voy a hacer? Porque ya tengo que despedirle, ahora viene Inma Évora. ¿Qué se puede hacer con el rabo de gato amigo? Esta es la gran pregunta del siglo. Muy difícil erradicarlo. El rabo de gato cumple hoy una función esencial como generador de empleo. Y eso es muy importante. Pero va a ser muy difícil erradicar esa especie. Por suerte, en el momento actual no se ha adentrado mucho en los territorios naturales, está en las zonas más humanizadas, pero ya comienza también a entrarse en los territorios naturales. Hombre, en primer lugar, con el rabo de gato, y esto lo digo yo, lo que hay que hacer es que cuando las cuadrillas se les prepara para retirar el rabo de gato, que no la venten. Por supuesto. Hay que coger una bolsa, coger el rabo de gato y llevárselo, porque yo he visto, he presenciado, solamente yo no, también me lo contaba el otro día Vanessa Luz Ravelo, nuestra compañera de Agricultura, me decía, oye, estoy viendo a la gente coger el rabo gato, los operarios, hacer así y meterlo en la bolsa, ¿no? Claro, tenemos un problema. Sí, por supuesto. Porque las esporas están ahí. Por supuesto, se distribuyen muy rápidamente, muy fácilmente, efectivamente. Mira, hemos visto una movida interesantísima que a mí me ha apasionado, que es la del otro viernes, la del viernes pasado, con los jóvenes de todo el mundo siguiendo a Greta, a esta chica sueca. Greta ha hablado en las Naciones Unidas, ha hablado en el Parlamento Europeo, para quien ha querido escucharla, pero ha hablado para la sociedad en general y ha habido un movimiento estudiantil brutal que ha sido acompañado por los padres de los estudiantes y por todos aquellos que tienen un poquito de sentido común. Todavía tenemos una caja de cambios para adelante y para atrás. Esperemos que la marcha atrás no se nos estropee. Es tiempo de que las generaciones jóvenes asuman con mucho compromiso el tremendo problema que tenemos. Hay que reconocer que muchas personas de nuestra generación no están teniendo la iniciativa o asumiendo el compromiso que la circunstancia demanda. Y los jóvenes están demandando. Precisamente esa fue esa manifestación. Y es tiempo de una exigencia mayor. Porque si solo respondemos cuando nos lo piden o nos lo exigen, pues que nos lo piden y nos lo exigen. Ya. ¿Y qué hay que hacer para cuidar el medio ambiente? Bueno, lo primero es una actitud personal, porque no son las grandes multinacionales o los demás que nos están afectando. Lo primero es una actitud personal que se responde o se resuelve cada uno en su casa. Menos residuos, separar materiales. ¿La cesta de la compra? La cesta de la compra y algo muy importante, ahora que vienen elecciones, utilicen esa componente, tengan esa variable a la hora de decidir a quién van a votar. El que se preocupa más por el planeta, pues si le preocupa el planeta, dele prioridad frente a quien no se preocupa por el planeta. Ya. Un mejor medio ambiente es mejor salud. Sin duda. Y sin duda alguna futuro. Señor Esquivel, gracias, buenas noches. Un placer. Gracias por haberse molestado, haber estado aquí este ratito con nosotros compartiendo. Ya, insisto que me ha agradado, no me ha sorprendido, porque sí confío en la gente, en el telespectador de este programa, que es bastante sensible, pero me ha gustado la reacción y la preocupación y la intención de participar, al menos con los mensajes. Un placer. Bueno, pues gracias a usted por responder. Un día más, emite por el Día Televisión. Seguimos. Ahora viene, yo lo dije antes, al principio, por fin tenemos una oficina en la que atender a aquellas personas, por fin, mire usted qué ha pasado, mira que ha habido desahucios. Aquellas personas que te llegaba la carta del banco y decías, ¿y a dónde voy? Bueno, había una sociedad civil que se había armado, se había organizado, que se llamaba Plataforma por Afectados por las Hipotecas. ¿Pero dónde se reunía esta gente? En la calle, en el Parque García Sanabria, al raso, lloviendo. Pero por lo menos te decían por dónde tenías que ir. Porque no hubo ninguna institución que abriera una oficina y que pusiera a trabajar a los funcionarios, por lo menos, como mínimo, para decirle, mira, usted tiene derecho a esto, no se preocupe, vamos a echarle una mano. Una especie como un abogado de oficio, asuntos sociales, psicólogos. No lo hubo, no hubo reacción política, pero aquí en este programa dije yo varias veces, ¿qué pasa? ¿Nunca se le ocurrió a nadie una oficina? Ahora se ha abierto una oficina. Pero no tengo claro, quién la ha abierto. Si Inma Évora, el ayuntamiento, el cabildo, con la ayuda de todos. ¿Quién está detrás? Vamos a descubrirlo esta noche.
Bueno, vamos a llegar hasta las 11 de la noche, 11 menos 5 de la noche, con nuestra invitada, 11 menos 10. Después vamos a ver la primera del periódico El Día. Por cierto, la primera trae esta noche, hoy, para mañana, una foto preciosa que tiene que ver precisamente con esto que van a ver ustedes. Un total de 173 vinos compiten por lograr el galardón de mejor vino de Canarias, la 19ª edición del concurso oficial de vinos Agrocanarias, cuya primera jornada de cata se ha celebrado hoy aquí. ¿En qué mejor sitio? En la Casa de Albina. Mira, ahí estoy viendo a Vanessa, que también está en el panel de cata desde hace muchísimos años. Este concurso regional reconoce las mejores producciones con denominación de origen, elaboradas y embotelladas en el archipiélago, agrupadas en 12 categorías diferentes, según el tipo de uva y el modo de elaboración, atendiendo sobre todo a la tipología del vino. Los concursantes se dividen en 53 tintos, 52 blancos secos, 3 semisecos, 41 semidulces, 11 rosados, 5 dulces, 3 de crianza, 3 malvasías dulces y 2 espumosos. Variedad, a verla, Ayla. Somos ya asiduos en referencias tan importantes como la guía de Peñino Parker, referencia. Exportamos, hemos aumentado en los últimos 3 años y medio el 45% de la exportación, hemos aumentado el 45% de la exportación de nuestros vinos fuera de Canarias. Hoy en día se consume más vino interno también en Canarias y la restauración está tirando de nuestro sector, con lo cual yo creo que es un sector que ha hecho las cosas bien, que el gobierno ha acompañado y que como concursos como el de hoy, que se han convertido en referencia con este sello de calidad que se les va a poner al mejor vino de Canarias y a las otras distinciones que otorgamos, el consumidor, que el ICA garantiza al consumidor esa calidad, está pidiendo y está exigiendo a la restauración, al turismo y también a los lineales de los minoristas y mayoristas que tengan en sus vitrinas estos vinos. Y eso es fundamental, porque al final lo que hemos logrado con este concurso es, digamos, la promoción de nuestros productos, en este caso del vino, y que el consumidor, como garante del concurso de Agrocanarias, sepa que estos vinos son de calidad y los exige. Y al exigirlos, los tenemos en las mesas de los restaurantes. Bueno, voy a leer unos WhatsApp, aunque no tengan que ver con el vino, ni con el asunto anterior, ni con el que viene. Buenas noches, ¿qué pasa en la urgencias de la residencia? Estoy esperando para operarme y 2 veces me han suspendido la operación. Me dicen que están desbordados en urgencia. Bueno, hemos abierto, pueden comentarlo, por favor, lo estamos haciendo. Hemos abierto este programa con una noticia que tiene que ver con gente mayor que no puede abandonar las camas, procedentes de centros sociosanitarios, principalmente enfermos, y que una vez dados de alta, hasta 100 se han tenido que quedar en el hospital, en la residencia, en la Candelaria, porque no hay cama para esa gente mayor y tiene que ser atendida. Esa puede ser una explicación, no lo sé, pero esa es la noticia con la que hemos abierto el programa. Y esta es con la que vamos ahora. Santa Cruz cuenta con una oficina de derechos sociales ubicada en la calle Juan Pablo II, número 50. Lo contamos ayer aquí, lo volvemos a ver, lo vimos ayer. Allí un equipo técnico multidisciplinar. No son estos, estos son políticos. Informarán, van a intermediar y acompañar a las personas que acceden al servicio en los procesos de búsqueda de soluciones. Estoy viendo al que fue subdelegado del gobierno, candidato a la alcaldía por el Partido Popular. Estoy viendo al concejal de Asuntos Sociales, de Servicios Sociales. Estoy viendo, mira, hasta al diputado de Podemos. Estoy viendo gente de la política. Pedro Hernández Arcila, Partido Socialista, Podemos, Coalición Canaria, colectivos sociales y Aima Évora. Y Aima Évora. ¿Quién ha montado esta oficina que tanto he gritado en soledad en este programa? Muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Inma. No sabía que andabas en esto. Ya hace tiempo. Ya, me lo imagino, porque esto no se monta de un día para el otro, ¿no? No, bueno. Vamos a ver, esta es la oficina que yo siempre le he preguntado a casi todo el mundo aquí que ha venido a hablar de desahucios, no solamente a ti, incluso a los políticos. No he visto ninguna reacción por parte de los ayuntamientos. Es que no he visto ninguna reacción ni siquiera, no la he visto. Igual la ha habido y yo no me he enterado, ¿eh? Que hayan puesto a un psicólogo, a un sociólogo, si hace falta, a un abogado a atender a la gente, que le llega simplemente la carta del banco, que no sabes qué hacer, y en ese momento te entra diarrea, y entonces te desnortas. Sí. Y había una plataforma muy activa, que todavía la hay, que era la de afectados por las hipotecas, sí, a la que yo asistí a alguna reunión. Y yo vuelvo a contar, y no me cansaré de contar, que se me cayó el alma cuando vi a una familia, a un padre, una madre en el Parque García Sanabria escuchando lo mismo que estaba escuchando yo. Yo fui allí como periodista, sí, y con un niño, o una niña, no recuerdo bien, que claro, ¿por qué se me cayó el alma al suelo? Porque
llevaba el mismo uniforme del colegio de mi hija. Y claro, cuando ya eso te toca de cerca, dices, ay, pero si es una persona que posiblemente ya haya visto en el patio, haya visto cuando dejaba a mi hija en el colegio, cuando la recogía, ¿no? Entonces ya lo tomas más como tuyo. Digo, le está pasando a esta persona. Y ha tenido que venir aquí al raso, debajo de estas palmeras, a ser informado. Y ustedes le informaban. Sí. Ahora ya, ¿eso ha dado un paso más? ¿Es posible que se haya dado un paso más con esta oficina después de muchos años? Ha sido una necesidad, pero a ver, es una iniciativa ciudadana. Vale. ¿Vale? Es una iniciativa ciudadana y bueno, es necesaria y es un punto precisamente pues para poder atender a tantas personas y familias que todavía siguen llegando. La plataforma de afectados por la hipoteca, es verdad que bueno, que siempre se ha reunido. Es una plataforma más de batalla y es una plataforma de calle, ¿no? Activistas. Exacto. Entonces, bueno, pero todo lo que es de calle, o sea, como se torna siempre al final en la administración pública, que la administración pública pues se pierde en una burocracia en la que es infinita a veces, ¿no? Sí. Entonces hace falta información. La desinformación es tan grande y además es un espacio, lo que hemos querido crear, que además está formada por personas que somos parte de la plataforma de afectados por la hipoteca a día de hoy, ¿no? Es un espacio de acogida, ¿vale? Es un espacio para informar, para orientar, o sea, dar continuidad al trabajo que hemos venido haciendo desde la plataforma, que como te digo es una plataforma reivindicativa, más de calle, más de lucha, sí, para poder también canalizar toda esa parte de coordinación con las administraciones públicas que muchas veces no casa bien con lo que es la plataforma. A ver, ¿no? Tradúzcame usted esto. DES es DESC, Canarias. ¿Sí? A ver, Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Claro, vamos a ver. Como eje principal, evidentemente hemos tomado la vivienda, ¿vale? Porque cuando una familia pierde la vivienda, por defecto, el resto de derechos a los que tiene que acceder, o sea, sus derechos básicos y fundamentales, pues los pierdes también, ¿no? Por lo general, la pérdida de la vivienda conlleva anteriormente un proceso de pérdida de capacidad económica, pues por perder el empleo, que puede ser por 1000 causas, o sea, no es una causa determinada ni de un perfil determinado. Ahí lo que comentabas al principio de que te chocaran, ¿no? Esas personas, esa familia con esa niño o niña con el uniforme. Porque además ese espacio, todas esas familias y los niños acompañaban a sus padres y sus Pero vamos a ver, te choca porque yo confieso que todos tenemos un estereotipo. Claro. Entonces, cuando se sale del estereotipo, es cuando te llama la atención. Dices, claro, pero esto es algo que no toca a alguien con un determinado perfil. Claro. Te puede sobrevenir en cualquier circunstancia a cualquier persona, desde una enfermedad que te complica la vida a la hora en el ámbito laboral, ¿no? Que además el ámbito laboral, o sea, la pérdida del empleo, el desempleo, es una de las causas fundamentales para que se pierda la vivienda también, ¿no? O sea, porque la capacidad eso es fundamental. Entonces, todos esos derechos que están vinculados pues, al acceso pues, por ejemplo, a los recursos energéticos, al agua, a la luz, a la salud, a la educación, a la alimentación, todo va en detrimento. Entras en un bucle en el que todo se va deteriorando y vas perdiendo derechos a pasos acrecentados, ¿no? Incluso hasta perderlo todo. Yo hoy comentaba a una persona que nosotros, la sociedad en sí y la clase política en sí, ha pasado por el tema de los desahucios, pero ha sido una conciencia de alguna forma forzada, pero superficial, porque no entendemos hasta dónde llega. Comentaba hoy a una periodista los informes de vivienda y salud existentes, o sea, cómo repercute a nivel personal, a nivel familiar, ¿no? Pero cómo le repercute a las personas, o sea, es que lo pierdes todo. Es que lo más mínimo, el más mínimo detalle que puedas tener en tu hogar, en tu casa, desde poder lavarte las manos, la higiene personal. Las cosas cotidianas que haces sin darte cuenta. Lo más simple.
sin darte lo cuenta. pierdes. Sí. Entonces, ese hecho hace que la persona, pues evidentemente, o sea, se Pero vea... eso tiene una serie de consecuencias. Por supuesto, de salud, morales, a nivel de salud. psíquico, a nivel Sí. físico, etcétera. Estás deprestado en todo. Ya. Alguien que se va a la calle o que no tiene acceso a esas cosas. Y hay gente que no lo supera, ¿eh? Hay gente que no supera que vaya a la comisión judicial. Allí hemos visto casos, duro. y hace muy pocas horas, otras personas que se encontraron en casa que se decidieron, se supone, quitarse la vida, ¿no? Antes de que llegara la comisión judicial. Sí. Eso es terrorífico, pero el legislador... Pasa superficialmente, parece un hecho Los niños, cotidiano. Los niños, vamos a ver, el otro día estuvo aquí la directora general de Infancia, de Protección a los Menores, y le pregunté sobre ese asunto. Entonces, sí, está de acuerdo conmigo, con mi reflexión y mi planteamiento. Sí, pero no hay protección al menor. Pero es que no hay protección. En ese ámbito, vamos, quedan totalmente desprotegidos. Vamos a ver, Inma, el menor está protegido en todo. Cuando te separas, cuando te divorcias, cuando hay un problema social, el menor es el primero. Y tiene que ser así, ¿no? Sí. Aquí el quien haga daño a un niño no tiene derecho a haber nacido, ¿no? Decía alguien, creo que era un filósofo. Pero es que les están haciendo daño a los niños a menudo con los desahucios. Claro. Les da igual. Claro, el juez no puede hacer nada porque el legislador ha legislado de esa manera y se ha olvidado o le ha interesado olvidarse. ¿Por qué? Porque si legisla a favor del menor y no pueden desahuciarlo, entonces bloquean los bancos. ¿Cómo es esto? Claro, pero sin embargo hay herramientas para utilizar. Lo que pasa es que bueno, no se ha ahondado en ellas y no se ha llegado hasta ahí, ¿no? Pero sí que es verdad que el legislador legisla muy por encima de lo que, debería. El legislador es político. Los políticos, son a las personas que ustedes van a elegir en el Parlamento de Canarias o en el Congreso de los Diputados, que después hacen las leyes. Lo digo por si alguien no entiende cómo funciona esto de la democracia. Claro, y después están los jueces y las juezas que son los que las aplican y que se ven limitadas muchas veces a esa legislación. O sea, lo que legislan nuestros políticos, las personas que elegimos a la hora de votar en unas elecciones, son las que van a hacer las leyes. Y después se la juegan, hay jueces y jueces que se la juegan interpretando las leyes para poder beneficiar a las personas. Y bueno, y ahí están ya expensos a un recurso, están expensos a un montón de cosas, ¿no? Sí, de hecho, se ha avanzado gracias a esa interpretación de las leyes. Porque si orillas la ley, empiezas a orillar la ley, ellos saben que te la puede jugar, porque basta que llegue un abogado, un tiquismiqui, y que te recuse, por ejemplo, ¿no? Y te puede recusar, y pues resulta que los magistrados, ahí donde están los jefes de los jueces, para todo entendernos, para entendernos todos, te dicen, pues usted ha actuado mal y te la comes con papas, ¿no? Porque el legislador no es claro, porque el legislador orilla también. Es ambigua, ¿no? O sea, la legislación es bastante ambigua en ese sentido, no es concreta y no va a tratar los problemas de fondo. Vale. ¿No? El monólogo de Pepe al comenzar este programa era, muy bien, estamos haciendo las listas, uno está pasando sobre el otro, ¿y dónde están los programas? Claro. Vale. Bueno, busquemos en los programas dónde se habla de eso. A ver si se habla. Hay que buscar en los programas y además hay que hacer que después se cumplan los programas, que es diferente, ¿no? Vale. Porque podemos prometer todo lo que queramos a la hora de las elecciones, pero después hay que cumplir, es un camino que hay que seguir. Y bueno... Dígame una cosa. ¿En la oficina ustedes qué van a estar? ¿Ahí esperando a que llegue alguien diciendo soy un paño de lágrimas a ver con qué puedo hacer? ¿O van a hacer estudios, van a hacer comparativas, van a llamar a asuntos sociales, van a seguir los casos? ¿Cómo van a hacer? Claro, vamos a ver. O sea, es un poco lo que hemos venido haciendo, pero lo vamos a intentar hacer de una forma un poquito más ordenada, ¿no? Por eso... Ayer era una foto muy especial, ¿no? ¿Puedes poner la foto otra vez, las imágenes, por favor? Que me gustaría ver las caras de todos los que acompañaban a Inma Évora, la imagen con la que hemos dado paso a esta entrevista. Bueno, y además es una cuestión complicada porque hay que abrirse al diálogo y a la coordinación. A veces la gente no lo entiende porque tenemos un concepto a veces muy especial de si te sitúas en un lado o en otro, o si estás en el centro, pues a todo el mundo no le gusta. Pero sin embargo... es que el problema de la vivienda, gobierne quien gobierne, así como el resto de problemas, sanidad, educación, etc., va a estar en el centro. O sea, nosotras vamos a seguir estando en ese ámbito y nos vamos a tener que relacionar con cualquiera que entre a gobernar. Entonces, la ciudadanía debería acostumbrarse a esa neutralidad a la hora de dialogar con los políticos, sean del partido que sean.
¿vale? Y por supuesto, hay ejes que son fundamentales y además intocables como son los derechos humanos. Vamos, bastaría más que a estas alturas fuéramos en detrimento de esos derechos que se alcanzaron con mucha lucha y con mucho esfuerzo de muchísimas familias y con pérdidas incluso, ¿no?, de personas. Sí, entonces, creo que eso es el eje fundamental y que los políticos tienen que abrirse a ese diálogo y a la coordinación, ya no solamente con interlocutores como podemos ser nosotros, que como hay otras ONG y otras personas que trabajan en otros ámbitos, pero que tienen que estar ahí abiertos a ese diálogo y a la coordinación, además entre instituciones. Porque para solucionar determinados problemas tenemos que coordinarnos no solamente desde fuera, nosotros ayudamos a vencer la burocracia en la que se pierde mucha gente con plazos interminables y con plazos que no llegan nunca a tiempo, por ejemplo, ¿no? Entonces, nosotros tratamos de vencer eso desde fuera, ¿no? Intentar pues facilitar los procesos. Y lo que es terrible en todo esto, sobre todo porque usted lo ha vivido en carne propia, es que hay gente que no comprenda eso, que no lo haya entendido nunca. Porque a usted la han vituperado, usted la han insultado en emisoras de radio, en no sé dónde, usted han dicho un montón de barbaridades, ¿no? Sí. Que es una cosa que yo nunca entendí, como otros colegas nunca entendimos, ¿no? Decimos, bueno, yo veo una chica ahí que está luchando por los intereses de la generalidad, que las debe estar pasando canutas, que no debe ser fácil, porque basta que hayas trabajado un poquito en esta vida, ¿eh? Basta que hayas trabajado un poquito en esta vida o que te hayas dedicado un poquito a los demás o incluso a cuidar a tu familia para entender lo que significa el esfuerzo. A mí me daba que esa gente que la insultaba y que decía esas cosas no había movido una piedra en su puñetera vida. Y efectivamente después comprobé que la mayoría no había movido una piedra en su puñetera vida. Pero esto me lleva una cosa, porque me quedan 3 minutos, que tenía ganas de decir esto, pero me lleva a hacer otra pregunta. ¿Usted ya terminó con el asunto, con el encargo de la Consejería de Asuntos Sociales con el caso de las viviendas dañadas? No, se entiende que terminó a final de este mes, ¿vale? Ahí está. Bueno, ¿eso fue un caso de éxito? Ha sido un caso de éxito, lo que pasa es que es un caso complicado. O sea, ahora viene la parte de ver... ¿Quién se queda allí? Claro, vale. Claro. Y es una cuestión complicada. Y como tú decías, mucha gente no tiene las ideas claras. Estos son procesos. Yo... Yendo a la parte que tú antes comentabas, tengo claro lo que yo hago en este sentido, ¿no? Que puede llegar a otra persona y hacerlo de otra manera, ¿vale? Lo que yo hago lo tengo claro y la posición en la que estoy y a quién tengo que favorecer y a quién no, que tengo que ser un elemento neutro, pero que facilite y que garantice los derechos de esas personas. Y eso yo lo tengo clarísimo, independientemente de que haya personas que quieran, pues bueno, pues malmeter, desinformar incluso, y bueno, está clarísimo del lado del que yo estoy, porque creo que siempre lo he demostrado, ¿no? Ya. Después la otra es que usted abandonó una vez o un par de veces, al menos la plataforma. Sí. Abandonó, pero ahora aparece con la oficina. Claro, hombre, abandoné, no es abandonar, es dar un paso atrás y sobre todo por razones de salud, porque como dices, afecta muchísimo cuando te ves insultada por medios de comunicación, cuando te ves criticada, cuando realmente, o sea, jamás me he casado con un partido, he dialogado con todos los partidos, soy capaz de sentarme con cualquier persona de cualquier partido a plantear las cuestiones que tengo que plantear. Y siempre creo que, bueno, intentando ser lo más objetiva posible. Entonces, he favorecido a muchas personas. Mi intención y la intención de las personas que han estado trabajando en el mismo ámbito que yo y conmigo ha sido siempre la misma, es buscar soluciones a problemas de las personas. A esas familias se las ha favorecido y creo que es un hecho. Y creo que ese es el resultado, es la valoración, por lo menos para mí. Han llegado ahora de golpe unos mensajes. No sé si era problema de mi celular, que dirían los latinos, o de la central, porque a mí no me llegan directamente, pasan por una central y después me llegan a mí. Ninguno se filtra, ¿eh? Ninguno se filtra. Claro, bueno. Lo que pasa es que me llegan a mí, aquí de rebote. Buenas noches. ¿Vio la mala educación de Bermúdez y la concejal de Vivienda tras Ramón Trujillo cuando habló en la inauguración de este local que hoy inauguraba Inma? No sé, yo no he visto... No me fijé. Yo la verdad es que... Mala educación, no sé a qué se refiere. No sé exactamente a qué se refiere. Saludos, Enrique y Inma. Gran persona, se refiere usted. Somos consecuencia de un modelo económico y urbano erróneo.
dice alguien. Y sin planes de vivienda en el área metropolitana ni en el sur. Nos dejamos el tiempo de nuestra vida en el coche. Sí. Saludos, soy Chus de Real, arquitecto. Como está aquí, lo leo. Saludos, Chus, que ha estado también en este programa. Es verdad, no sé si esto que anterior lo escribió Chus, porque a mí no me parece reflejado, pero sea quien lo haya escrito, tiene más razón que un santo. ¿Por qué? Porque hemos configurado unas ciudades que no ayudan a socializarse. No se socializa nadie en estas ciudades. Es imposible. ¿Usted lo ha notado? Está muy bien llevar al niño al parque, está muy bien llevar al niño no sé qué, está muy bien, pero es que cuesta socializarse en ciudades de este tipo. Hemos configurado una vida en torno a una ciudad que lo que hacen es que seamos puñeteras hormigas, ¿no? Y además, hormigas obreras, que es lo importante. Sí. Sí, todos hacer su... Y Mábora, deseo que no cierren las puertas de esto. Yo espero que no. Vale, ¿cómo se va a mantener esto? En principio... Porque hay que pagar el agua, la luz, la cisterna... Mira, y tú sabes que yo soy muy clara y que además no escondo nada. A finales de año, Descanarias aceptó una subvención de Gobierno de Canarias, pero para la elaboración de un catálogo de ayudas, que es algo fundamental. Ajá. Vamos a recoger durante este año, ¿no? De finales de diciembre a finales de diciembre del 2019, sí. En un catálogo de ayudas, todos los recursos que las administraciones públicas y otras ONG que son financiadas con dinero público tienen, porque hay una desinformación tremenda. Entonces, para poder incidir en la prevención, a veces tenemos que tener la información y saber qué es lo que financiamos, ¿no? Y saber qué es lo que tiene la propia administración pública para ofrecer a la ciudadanía, porque al final eso no deja de ser dinero público. Aceptamos, es una subvención pequeñita de 10.000 euros con la que nos tenemos que mover para poder... Pero vamos a ver, me está hablando usted de la subvención como si fuera que la han comprado. Una subvención es una cosa a la que tiene derecho. Claro, exacto. Bueno, pero tú sabes que hay que ser claro, pero después la utilizan contra. Ámate Cáncer de Mama vive gracias a las subvenciones y está haciendo un trabajo impresionante. Claro. Caritas, donde usted ha trabajado y hace un trabajo impresionante. Oiga, si la administración... Pero nadie lo cuestiona, Enrique. No. Si lo hago yo o lo hace gente, eso lo cuestiona. Pero esa no es la razón. A ver, el resultado es lo que... Pero si el dinero va primero, porque esta gente que está aquí, algunos lo hará altruistamente, pero también tendrán que ir al supermercado a comprar. Hombre, tú tendrás que ponerle un salario a la gente que trabaja. Sí, pero para eso no es, porque no llega, evidentemente. Vale. Tú sabes que lo que pagar una seguridad social de una persona, simplemente de un administrativo, pues es bastante más caro que 10.000 euros. Las personas que trabajan, entre comillas, en esa entidad, no cobran, cobran. Ha sido siempre voluntario, lo que sí que habría que sostenerla con el mínimo de recursos, o sea, porque es que le hemos hecho el trabajo a la administración pública durante muchos años y eso hay que decirlo claramente. Hombre, los alquileres hay que pagarlos, la luz hay que pagarla, las cosas hay que pagarla y para eso están las gestiones. Pero es que la subvención, cuidado, ¿no? Porque no lo digo por usted, lo digo porque a veces hay que hacer didáctica aquí, o sea, cuando te llega una subvención tienes que justificarla y la justificas porque le estás haciendo un trabajo a la sociedad con el presupuesto, un trabajo que, por ejemplo, no puede hacer la administración porque tú lo haces mejor. Y la administración dice, oiga, me parece perfecto lo que usted hace, hágalo porque va en beneficio de la generalidad. Y aún así no nos han subvencionado lo que hacemos mejor. Vale. Es una herramienta que creemos que va a servir no solamente para nosotros, sino para mucha gente. E incluso para los servicios sociales, ¿vale? Que muchas veces llegan las personas y no saben dónde recurrir. Y muchas veces las trabajadoras y trabajadores sociales derivan a recursos a lo más conocido, pero es que hay un montón de ONGs que están siendo financiadas y que esos recursos a lo mejor van destinados a infraestructura, que está muy bien, y yo no lo seré la que lo critique, pero también hay que darle el uso para que si te dan dinero entre el que entra ayudas al alquiler, por ejemplo, es una pena que no lo destines a ayudas al alquiler por falta de usuarios a lo mejor, y que lo destines a fumigaciones, a otras historias, ¿no? Entendido. Y Mábora, le veo muy bien. Le veo con mejor aspecto, con mejor cara, con mejor actitud que la última vez que estuvo aquí. Sí. ¿Vale? Con mejor ánimo cada vez. Se le nota. Se le agradece. Vamos a la publicidad, después vamos con el tiempo. No, con la primera y después con el tiempo. La primera del periódico El Día y después con el tiempo. Y será entonces hasta mañana.
Vamos con la primera del periódico El Día para la jornada venidera. Ya lo ven, ya les anunciaba antes que había una foto muy bonita en relación precisamente al inicio del concurso de vinos del Regional de Vinos. El Sausal, meca del vino canario. Es la sobreimpresión que ven ustedes en esta foto. El gran titular: Alonso, el proyecto del tren es irrenunciable. Dice el presidente del Cabildo, rechaza el dictamen del Parlamento que cuestiona el gasto en la infraestructura ferroviaria. El Consejo aprueba un programa de empleo de 21,3 millones y un plan de inversiones sociosanitarias. Eso se refiere a la rueda de prensa que hemos visto también en este programa de Carlos Alonso en relación a los acuerdos del Consejo de Gobierno del Cabildo Insular. Bien, Santa Cruz. El puerto impulsa la obra de Valleseco, de la playa de Valleseco. La autoridad portuaria da luz verde a la construcción de la zona de charcos en el litoral santacrucero. Ya en la página 6 y 7, el Cabildo da su visto bueno al plan especial El Toscal. También lo hemos hablado aquí con el concejal de urbanismo. La residencia Dífara cerrará e indemnizará a los trabajadores. Historia que hemos contado aquí. Y además con la sorpresa que nos decía el concejal que no sabía por qué cerraban, porque todavía había recursos en marcha. La Laguna, el seminario alberga una residencia de mayores de 167 plazas. Elecciones, Vox descarta presentarse al Senado por La Gomera y El Hierro. Sucesos, 2 detenidos por estrangular y quemar a un indigente en Gran Canaria. Y sociedad, la familia de Isabel Canino solo percibe 40 euros al mes del asesino. En fútbol, en deportes, Oltra, lo que me preocupa es ganar a Osasuna. En baloncesto, la federación prevé expedientar a 7 árbitros. Y ya arriba en el encabezamiento del periódico, investigación, Julia de León, una joven astrofísica en busca de asteroides. Estudio, los norteafricanos colonizaron las islas, tal como hemos contado también aquí en este programa. Vamos al tiempo, que hoy se los relato yo. Y este es el mapa, porque seguimos recibiendo el influjo de los vientos del norte que han provocado esta entrada de primavera tan acorde con la estación que acabamos de inaugurar hoy mismo. Y es probable que la primera borrasca de la primavera nos alcance este lunes, pero ya veremos, aunque es algo pronto y precipitado. Mañana jueves tendremos, según ven ustedes, según la MET, en el norte y nordeste intervalos nubosos, en el resto de zonas intervalos de nubes medias y altas, temperaturas mínimas en ligero ascenso, más significativo en medianías de la vertiente sur y máximas con pocos cambios, vientos del nordeste con intervalos de fuerte en vertientes nordeste y sudeste a partir del mediodía, en altas cumbres componente del viento oeste flojo, brisas en costa oeste. Mañana tendremos 12 horas y 10 minutos de sol. Amanecerá a las 7 y 7 minutos y la puesta de sol será, como ven ustedes en la pantalla, a las 7 y 17 minutos de la tarde. En cuanto a las mareas, pleamares y bajamares, podemos observar que la primera pleamar será a la 1 y 20 y la siguiente pleamar a las 13 y 44. La primera bajamar será a las 7 y 31 horas y la siguiente bajamar a las 19 y 42. Para los lunáticos, fíjense, la luna estará en la fase de luna llena. Recogemos los artefactos de trabajo. Hasta mañana, que será jueves, y aquí a mi vera estará Leopoldo Pérez. Temas preparados, interesantes, sin duda, no se lo pierdan. Grupo de Comunicación El Día. La dimensión de un líder.